Corría el año 2017. A estas horas, Cataluña vivía uno de los episodios más convulsos de su historia reciente. El 1 de octubre, el gobierno de la Generalitat intentaba celebrar un referéndum ilegal de independencia, desafiando abiertamente al Tribunal Constitucional. Aquel día dejó imágenes que dieron la vuelta al mundo: urnas requisadas, tensión en las calles y un choque directo entre instituciones del Estado y los dirigentes separatistas. Para esos partidos de la mal llamada independencia, Junts, Esquerra y la CUP, fue la materialización de un supuesto derecho democrático. Para el resto de España, un desafío ilegal a la Constitución y al propio Estado de Derecho. El balance económico y social de aquel 1 de octubre todavía se arrastra hoy en día. Fíjense, Cataluña, a pesar de cierto repunte, no ha recuperado todavía la confianza empresarial ni tampoco el dinamismo económico de esos años previos. Entre el año 2017 y 2018, más de 3.700 empresas trasladaron su sede fuera de la comunidad. La creación de empleo también sufrió. De hecho, según un informe del BBVA, fíjense, se dejaron de generar entre 27.000 y 31.000 puestos de trabajo tan solo un año por la incertidumbre política. El proceso tuvo, por tanto, un coste económico y social evidente, pero si el 1 de octubre de 2017 marcó un antes y un después, en Cataluña también lo ha hecho en la política nacional, porque en aquel momento Pedro Sánchez calificaba esas leyes de desconexión de un delito de rebelión y sedición y pedía la extradición de Carles Puigdemont. Prometía firmeza, aseguraba que todos los condenados cumplirían íntegramente sus penas y que traería de vuelta al expresidente fugado para rendir cuentas ante la justicia. Hoy la realidad, desde luego, es bien distinta, porque con Sánchez en la Moncloa el separatismo ha obtenido concesiones que hace unos años parecían impensables. Primero llegaron los indultos a los condenados por sedición, después la eliminación del delito de sedición del Código Penal y, más recientemente, la amnistía, con un Puigdemont marcando desde Waterloo el rumbo de la política española. Desde luego, la hemeroteca es tozuda. Sánchez pasó de garantizar que nadie estaría por encima de la ley a depender de aquellos que la vulneraron, de asegurar que no pactaría con los separatistas a sostener su gobierno sobre ellos, de prometer que Puigdemont sería juzgado en España a negociar con él desde Bélgica. El 1 de octubre fue ilegal, fue un fracaso político y también jurídico para el separatismo, pero se ha convertido, también 6 años después, en un negocio político muy rentable para todos aquellos que lo impulsaron, porque aunque han perdido el control de la Generalitat, se han convertido en socios imprescindibles para Pedro Sánchez. Y gracias a esa dependencia han logrado indultos, amnistías y privilegios que el propio Sánchez juró que jamás concedería. Ese es el legado del 1 de octubre, un separatismo debilitado en Cataluña, pero fortalecido desde la Moncloa, un presidente del gobierno atrapado en sus propias contradicciones, dispuesto a ceder lo que antes aseguraba que nunca cedería. Arrancamos este mes en el primer día de octubre, un miércoles en el que celebramos Santa Teresita del Niño de Jesús, en una jornada en la que no ha habido sesión de control al Ejecutivo, aunque la política nacional sigue marcando el debate por sus muchas derivadas. Hablaremos, por supuesto, de la situación catalana, de cómo está tantos años después de aquel 2017 en el que se celebró este referéndum ilegal. Hablaremos también de cómo está la cuestión internacional, con ese plan, con esa propuesta que Donald Trump ofrecía para la paz en Gaza y todas las reacciones que se han producido a través de los mismos, de los presupuestos generales del Estado y de otros asuntos que quizás no hayan visto en la portada de otros medios de comunicación, como puede ser el aborto o qué es chat control. Enseguida hablaremos de ello, pero que desde luego merecen un tiempo, unos minutos y una mirada un poco más profunda en este programa. Así que quédense con nosotros en estas 2 horas en las que saludamos a Josep María Francas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy vivo, como siempre, pero preocupado, y explicaré por qué. Por la deriva liberticida en cuanto a controladora de la Unión Europea y porque eso de tener el enemigo en casa no me gusta. Yo siempre suelo decir, y no son mías esas ideas, son cogidas de gente que pienso, no yo, que es que el ciudadano se tiene que defender de la intromisión del Estado, y eso es la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, y tendría que ser la de todos los estados. Y 2, que cuando legislas, tienes que legislar pensando en que gobierne tu enemigo, el contrario, no tú. Porque si legislas para cuando gobiernas tú y gobierna el otro, te va a dar en fila india y no sabrás de dónde vienen.
Pues bien, la Unión Europea se está saltándose esos dos criterios, o en contra de esos dos criterios, nos quiere colocar los dos peligros más gordos que yo he visto con diferencia. Uno, el euro digital, con la excusa de la comodidad de no tener que llevar monedas ni imprimirlas y tal. Eso puede acabar, si gobierna al contrario, con el máximo control, es decir, pueden saber lo que gastas y lo que no gastas en cada cosa. Es más, pueden prohibirte gastar en una o determinada cosa. Y el otro peligro es lo que se llama el chat control. El chat control, la excusa es muy fácil, la excusa es la pornografía infantil, la defensa de los niños, los mensajes. Pero con eso pretenden que todas las plataformas de mensajería tengan obligatoriamente que escanear los mensajes cifrados de extremo a extremo, de manera que, aplicando inteligencia artificial, con lo cual se puede llegar, por si fuera un funcionario, se moriría de asco para intentar hacerlo, pero la inteligencia artificial te lo hace en un minuto, para revisar las palabras claves que das tú, para saber si estás entrando en peligrosas sendas de maltrato o de vicios o de no sé qué, pero claro, el vicio, el maltrato lo definirá quien lo definirá, la inteligencia artificial decidirá lo que decidirá, y según lo que decida, de la misma manera que te quitaban de Facebook porque ponías una fotografía que era la maja de Goya diciendo que ponías pornografía, pues aquí te pasará lo mismo, vendrá un tío y te pegará un zurrigazo o te tendrán. Con lo cual hay que parar eso como sea. La Unión Europea, inteligencia artificial definirá qué es cada cosa en base al contenido que se le haya dictado previamente. Pero si la inteligencia artificial no existiera, es como si yo me pusiera a revisar todas tus conversaciones de WhatsApp. Imposible, sin inteligencia artificial sería imposible. Porque lo hace rápidamente la inteligencia artificial, pero fijémonos en que sería un trabajo de vigilancia al detalle de todas nuestras claro, es el control de todas las comunicaciones personales sin ningún tipo de intimidad. Y yo, como decía un amigo mío, si quiero ir al cielo será porque quiero yo, no porque me obliguen. Si quiero ser bueno será porque quiero yo, no porque me obliguen. Si quiero no matar será porque no quiero matar yo, no porque me obliguen. Porque si me tienen que obligar, me meten en una granja de cerdos, un cerdo más, bien atadito, y me portaré bien seguro. En pensamiento no, por eso. Nos acompaña también en esta mesa Ignacio de Oces, muy buenos días, ¿qué tal? Y también Arturo Moreno, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, empezamos antes con lo que ha sido la canción del verano. Estamos ya en otoño, sí que es cierto, pero es que en estas últimas horas se ha producido la carrera nocturna anual de Sevilla y esto es lo que han podido escuchar. Pues de nuevo han vuelto a escucharse esos cánticos que durante todo el mes de agosto y también desde semanas previas a los meses del verano habíamos podido escuchar en tantos y tantos sitios a lo largo y ancho de nuestra península. El enfado, el clamor popular contra el presidente del gobierno. En fin, ya saben que en nuestro país se encontraban estos últimos días en alerta por esos coletazos del huracán Gabriel. La peor parte se la llevaba en un primer momento Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, los destrozos causados ayer en Baleares, fíjense, son visibles. Intensas lluvias que dejan varios heridos en Ibiza, más de 500 incidentes en la Comunidad Valenciana. Un fuerte día de lluvia, el que se vivió ayer en esta isla balear, concretamente en Ibiza, que es a donde corresponden estas imágenes. La Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado ya por hoy cualquier tipo de alerta para próximas tormentas en el conjunto del archipiélago balear. Ahora lo que toca es hacer evaluación y reparación de todos los daños que nos han dejado estas fuertes tormentas y lluvias. Pues vamos con el principal asunto del día, con el primer asunto del día, que es precisamente el que adelantaba el propio Josep María Francas hace apenas unos minutos, Chat Control, esa iniciativa que en la Unión Europea tendría, a ojos de todo el mundo, muy buenas intenciones, al igual que lo parecía tener en su día, acuérdense, la Agenda 2030, pero que en su nombre se pueden cometer muchos atropellos a nuestra propia privacidad.
Propuesta controvertida a la que se dio a conocer por primera vez en 2022 y ahora, 3 años después, podría contar con el visto bueno de la Unión Europea. La herramienta en sí es Chat Control y tiene un claro objetivo: luchar contra la pederastia, los abusos y pornografía infantil. Así lo recoge el propio reglamento del Parlamento Europeo. La letra pequeña, y es aquí donde entra la polémica, es que se pretende combatir violando todo tipo de privacidad en plataformas como WhatsApp o Telegram y en redes sociales como Instagram. Se acabaría con la privacidad en cualquier conversación en línea, dejando sin validez el cifrado de extremo a extremo que actualmente tiene cada chat y que sirve de barrera ante los gobiernos, empresas o hackers para que no puedan conocer el contenido del mismo. Pero, ¿cómo funcionaría Chat Control? No sería más que un escáner de cada mensaje que enviamos y que volcaría el contenido de las conversaciones en una base de datos para detectar el material ofensivo y posteriormente dar su visto bueno. Todo ello en décimas de segundo, imperceptible para nuestro uso diario, pero que sin embargo dejaría muy en entredicho la propia privacidad de cada uno de nosotros. Ahora, sobre la mesa, la mayor de las dudas: ¿hay que sobrepasar los límites de la privacidad para acabar con este tipo de delitos contra los más pequeños? El gobierno español lo tiene claro: sí. Pero no será hasta el próximo 13 de octubre, en el Consejo de la Unión Europea, cuando se debate y se vote esta propuesta que hasta la fecha está muy igualada. Al sí español se sumará el de otros países como Hungría, Irlanda, Italia o Portugal, mientras que países como Austria, Finlandia o, por ejemplo, Bélgica darán su negativa a Chat Control. Bueno, fíjense que todavía quedan algunos días para que eso empiece a materializarse, pero desde luego no sé cómo lo veis por este otro lado de la mesa, ya conociendo el primer punto de vista del propio Francás en cuanto al peligro que puede sufrir nuestra privacidad y seguridad. Ignacio. Yo creo que se ha expuesto con muchísima claridad, es decir, es una agresión flagrante, es un asalto otra vez a los derechos y libertades básicas individuales de todos los europeos. Claro, porque hay que luchar contra la pederastia, sin duda. Hay que luchar muchísimo más. Hay que luchar en favor de los derechos y libertades de los niños, absolutamente. Lo que pasa es que bajo esa premisa lo que no se puede hacer es dar la vuelta al calcetín y efectivamente controlar más los mensajes de cualquier europeo, la privacidad de cualquier relación entre dos españoles, entre dos europeos, entre cualquier persona. Es decir, entonces ahí es donde está siempre la trampa por parte de la Unión Europea, que es, bajo una premisa buena, te cuelo realmente todo lo contrario. Y eso es lo que nosotros tenemos que atacar, tenemos que hacer esa oposición también a este tipo de medidas sin ningún tipo de titubeo. La cuestión es ¿qué planteará el Partido Popular? ¿Qué va a querer realmente el Partido Socialista? Pues me imagino que lo mismo, entre ellos exactamente lo mismo. Nosotros lo que queremos es, por supuesto, luchar contra esa corrupción de menores, pero claro, no olvidemos que esa corrupción por parte de los menores, al menos en España, se da directamente por el Gobierno y por el Partido Socialista en particular. Es decir, hemos hablado muchísimas veces, por ejemplo, de las menores tuteladas por parte de la Administración Pública, no tuteladas por unos padres, que eso desde luego tendría otros cauces, no, sino directamente por parte de la Administración Pública. Tienen a los niños y a las niñas en particular absolutamente descuidados y se prostituyen. Hombre, yo creo que eso tenemos que atajarlo, tenemos que combatirlo con todo. Por supuesto, incrementar las penas de los pederastas. Es que es elemental que haya las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan todos los medios para atajar este problema, que es una verdadera vergüenza. Lo que pasa es que para atajar ese problema, para combatir este asunto, lo que no se puede hacer es que al final dos personas normales que tengan una conversación de cualquier índole también se pueda atacar y por tanto la privacidad se pueda ver vulnerado. Y esto me parece que no se pueden atacar derechos y libertades fundamentales de los europeos por la otra cuestión. Sí que creo que hay medios y métodos más que suficientes para combatir de una forma cruenta, de hecho, precisamente la pederastia. Sobre todo hay un método que es que en ese tipo de, diríamos, de controles, en ese tipo de entradas de los gobiernos a tu intimidad, yo como mínimo exijo que intervenga un juez. Si interviene un juez, ya discutiré menos. O sea, lo que no entendería es que no se pudiera entrar si un juez quiere entrar en lo que yo he hecho. Eso podría entenderlo, pero sin un juez, ni hablar. No es que sea fascismo, eso es mucho peor. Es mucho peor, o sea, con eso exige rebelarse y coger a esos tíos y mandarlos al mar a patadas.
Sí, yo creo que una cosa es perseguir, desde luego, por todos los caminos y con todos los recursos a la pederastia, y otra cosa es considerarnos a todos como potenciales pederastas, que es lo que en el fondo está, o sea, es la mentalidad que anida todo esto. Todo el mundo es culpable, puede estar en cualquier sitio un pederasta, por lo tanto, sometamos a vigilancia intensiva a todos los ciudadanos, ¿no? Yo creo que el derecho a la privacidad, el derecho al secreto de las comunicaciones, a la intimidad, forman parte de eso que se llaman las libertades personales, las libertades con minúscula, ¿no? Y entonces es una cuestión que yo creo que hay que dejar claro. Yo creo que, como decía muy bien Francás, es absolutamente imprescindible en este tipo de cosas la orden de un juez, y luego dotar también, como decía Ignacio, a los cuerpos de seguridad, a las unidades especializadas en la persecución de estos delitos, de todos los recursos. Es decir, hay un desarrollo de la ciberseguridad enorme que se está produciendo en todo el mundo. En Estados Unidos hay unas empresas magníficas que tienen capacidad para perseguir este tipo de delitos sin molestar al que no tiene nada que ver con esto y tal. Y luego yo también, vamos a ver, es una cuestión, antes lo decía también Francás, el tema que ha sido muy controvertido, el tema del euro digital y, por ejemplo, y del yuan digital. Es decir, Europa y China están en esa tesis de control, de intervencionismo, lo revisten porque el coste de las transacciones que sería menor, etcétera. Y sin embargo, Estados Unidos ha adoptado una postura, incluso ha sido la FED, no solamente Trump, sino que ha sido la Reserva Federal la que ha decidido que de ninguna forma, incluso han sacado una ley que prohibiendo, aprobada por mayoría incluso casi transversal, que mayoría bipartidista, el prohibir el dólar digital, ¿no? Y esto por dos razones: porque atentaba contra la privacidad de las personas y porque no había seguridad en las transacciones financieras, ¿no? Y entonces, sin embargo, Trump lo que ha hecho ha sido apoyar, en sentido contrario al euro digital, el tema de las criptomonedas, ¿no? El tema del Bitcoin, ¿no? Que es completamente distinto, rompe completamente el concepto de controlar a la gente, sino que básicamente yo creo que las criptomonedas, y especialmente el Bitcoin, que el resto no lo conozco pero que me parece serio, precisamente se emiten monedas sin banco emisor, y hay total libertad de llevarte el dinero donde tú quieras, ¿no? ¿Qué pasa? Yo me gustaría también resaltar la suma hipocresía, ¿no?, con este asunto, porque no sé si os acordáis el famoso cartel en Almería con una foto de un niño que decía: si te dice no, es un no. Es decir, estaban llamando, es decir, ¿qué pasa? Que si un niño te dice que sí puedes mantener relaciones, es decir, estaban llamando directamente a la pederastia, es decir, la corrupción de menores. También, no sé, en fin, es decir, aquí hay clases de contenido sexual, se imparten clases de contenido sexual a niños pequeños, de edades que no tienen que recibir ese tipo de información, sino precisamente otra, es decir, educación. Pero todas las fuerzas políticas, desde Bildu hasta el Partido Popular, están de acuerdo, quieren que los niños reciban un tipo de educación sexual cuando son niños todavía. Estamos hablando de niños de 6 años, de 7 años, de 8 años. Y además no quieren que los padres puedan decir: oye, yo quiero que mis hijos acudan a esto. No, evidentemente con 6 años y con 7 ni de broma. Pero estamos hablando también de otras edades. Es decir, que hay una promoción directa o indirecta por parte de las administraciones públicas, muchas de ellas incluso dirigidas por el Partido Popular, en estas conductas. Y esto es lo que es absolutamente flagrante. Hemos visto también hace escasos días cómo pues, unos niños denunciaban lo que había sucedido en un campamento de verano, donde los monitores, al parecer, pues, les decían: darme unos besos en los pies o bañaros todos desnudos, chicos y chicas, es decir, sin ningún tipo de intimidad. Y esto estaba ya en la Fiscalía, se estaba investigando, y nadie advirtió o alertó a los padres del contenido real de ese campamento. Es decir, que los propios poderes públicos están incitando a esta verdadera aberración. Por no decir también que los líderes del mayo del 68, me refiero a Simone de Beauvoir, a Foucault, estos sí que querían y llamaban también a tener relaciones sexuales con niños. Y la izquierda española hoy sigue llamando a esas, no decir directamente a esas conductas, pero sí sigue citando a esos autores, a Foucault, a Simone de Beauvoir, entre otros muchos, que esos sí que querían tener relaciones con niños y querían la despenalización de la pederastia.
Es decir, esto es una verdadera barbaridad cacareada e impulsada por la izquierda. Sí, sí, es que la izquierda, sobre todo la izquierda francesa, era partidaria de ese tema. Lo he buscado en ChatGPT, que sirve para esas cosas, y sale Michel Foucault, Sartre. sale Sartre, Claro, sale sí, Simone de lógico. Beauvoir, sale Roland Barthes, sale Jacques Derrida, sale Louis Althusser. Althusser, nada anecdótico, muy conocido. Que acabó matando a su Gilles mujer. Deleuze, Félix Guattari, Guy Hockenheim, Jean-François Lyotard, etcétera, y la famosa petición de 1977, firmada por todos estos, para que se liberara de la acusación a 3 que habían actuado sobre menores de 14 años, ¿no? O sea, es muy propio de los intelectuales de izquierdas franceses. Pero le siguen citando. Sí, Porque las iniciativas de la izquierda en España siguen citando a esta Ignacio, gente. desgraciadamente, eso acabaremos viendo que se despenaliza. Dale tiempo. Porque no han Esperemos que no, por el bien de los niños, pero por el no han bien de las parado, familias. Y tú has puesto el ejemplo, bueno, Irene Monteros, que lo dijo directamente en televisión, ¿no? Lo de que los niños decidan, los niños decidan, Increíble. Es alucinante, pero es que en la cabeza yo no sé exactamente qué es lo que tienen, o mejor dicho, qué es lo que no tienen, que es ningún tipo de coherencia ni moral. Arturo. No, que no tengo nada que decir, me parece que todo lo que se ha dicho estoy totalmente de acuerdo. Es un tema muy peligroso que afecta a las libertades personales de todos nosotros y hay que tener una... Es decir, el pensamiento en Europa, no solamente con este tema, sino también con el euro digital, como ha dicho antes Francás y tal, porque yo creo que es otra forma de intimidación, de control, que no es, que además yo creo que es desde el punto de vista ideológico hay que plantar una batalla absolutamente frontal frente a esto. En Estados Unidos han hecho lo de los stablecoins, que es que las monedas digitales, digamos, referenciadas siempre al dólar, pero desde luego han rechazado por unanimidad en las cámaras el tema del dólar digital y sin embargo, como decía antes, Europa y China perseveran en esa mentalidad intervencionista de quererlo controlar todo, ¿no? de la burocracia. Por lo tanto, me parece que es un tema muy ideológico, ¿no? Y desde luego ya esto de referenciarlo, es decir, que se va a perseguir la pederastia y por eso lo vamos a perseguir a todos, pues me parece que es un tema que se cae por su propio peso. Pero fíjate que, Arturo, que incluso en el euro digital hay que ser melón mental, siendo español, para apuntarse al euro digital, cuando vimos el famoso apagón en que la gente no podía ni coger ni el metro, vamos, o sea, no podían pagar nada, todo el mundo absolutamente asustado porque iban con el móvil para poder comer y no podían comer. O sea, después de ver esto, seguir empeñados en el euro digital, o hay que ser muy mal bicho, o hay que tener el mismo cerebro que un pingüino. Que las tarjetas de crédito también que pueden llevar también a algunos excesos, ¿no? A control absoluto. Pues claro, también de la es que vida lo que hay que tener es hay que volver al efectivo, sobre todo después de lo que vivimos en el apagón, señores. Yo desde que salió lo del euro digital pago en efectivo casi el 90% de cosas. Simplemente por eso. Y antes pagaba con el móvil todo, me parece comodísimo. Pero como lo que veo detrás es un controlador con cuernos y con rabo, no me interesa nada. 12:23, nos tenemos que ir, señores, a la primera pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta hablamos de la cuestión de los presupuestos, bueno, de los que no existen, porque ha expirado ya el plazo para la presentación de estas cuentas públicas. Ya saben que el mandato de la Constitución es que se presenten 3 meses antes de que termine el año. María Jesús Montero, la vicepresidenta del Gobierno, dice que en septiembre se iban a poner las pilas, pero desde luego ni en el próximo Consejo de Ministros ni en el siguiente está previsto que se haga algo que ha causado un enfado, o eso parece, dentro del partido de Sumar, de la otra vicepresidenta. Enseguida se lo contamos. Estas imágenes se corresponden al año 2022. Fíjense, han pasado ya 3 años. Era el momento en el que la vicepresidenta María Jesús Montero, entonces ministra de Hacienda, presentaba los presupuestos generales para el año 2023. Desde entonces no se ha producido ninguna aprobación más de presupuestos. Ya saben que en ese momento el Congreso de los Diputados, el que están viendo en sus pantallas, tenía una realidad bien distinta a la de hoy en día. Entonces el Ejecutivo de Sánchez estaba el alma de Podemos, hoy es la de Sumar
Sumar y la de Yolanda Díaz. Un partido, el de Díaz, el de Sumar, que empieza a tener críticas internas por parte de una escisión de esa misma formación, de la Junta, que pide a Sánchez convocar elecciones si no es capaz de presentar unas cuentas públicas. Si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos, debe convocar elecciones. No hemos venido a perder el tiempo, no hemos venido aquí a generar ruido. Aguantar por aguantar ya no sirve. Estas palabras de Jorge Puello, diputado de la Junta aragonesista incluido en Sumar, dejan aún más en evidencia que el Gobierno Frankenstein está prácticamente roto. Al Gobierno se le ha acabado el plazo para presentar los presupuestos generales y todo indica que llegaremos a 2026 con los presupuestos prorrogados de nuevo, algo que para Sánchez hace unos años era impensable. Que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un Gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un Gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Y es que el entendimiento de Sánchez con sus socios es cada día más difícil. Por ello, ya son varias las voces como Puello que rompen con el discurso de Yolanda Díaz y exigen soluciones al Ejecutivo. No hay entendimiento de Sánchez con sus socios, pero tampoco entre los socios. A 3 semanas para que expire el plazo para convalidar el decreto del embargo de armas a Israel, el PSOE y Sumar no cuentan con los votos necesarios para que el decreto salga adelante. Y uno de los principales escollos es Podemos, que consideran el decreto de insuficiente y de engaño. La misma postura que los de Yone Belarra adoptaron la semana pasada con Junts para tumbar el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña. Sin presupuestos sobre la mesa y con una mayoría fragmentada, el Ejecutivo se ve obligado a apoyarse en prórrogas y decretos, lo que se traduce en una coalición paralizada y una mayoría parlamentaria que hace aguas. En fin, no hay cuentas públicas. Arturo, ¿para qué sirve el Gobierno entonces? Porque sí que es cierto que en los últimos presupuestos, desde entonces, se han gastado unos 33.000 millones de euros, que es algo que es una argucia que llevó a cabo el Ejecutivo de Sánchez, que es completamente legal, pero desde luego la realidad desde hace 3 años es bastante diferente a la de ahora. Sí, es muy oportuno lo que dices, porque efectivamente yo leía una información hoy en el periódico que me dejaba que bastante boquiabierto. Es decir, Montero ha retocado en 38.000 millones de euros las cuentas de 2023 sin aval parlamentario. Es decir, pensar que este gobierno, que no respeta la ley y que está por encima o por debajo de las reglas democráticas y que le importa la ley muy poco, que va a respetar el no tener presupuestos para hacer lo que tengan que hacer, hay que ser bastante pardillos, en el sentido de que yo creo que se está produciendo, pues como en otras ocasiones, un abuso de poder, ¿no? El otro día que la OCDE, por poner un dato encima de la mesa, había confirmado que la movilidad social en España se ha estancado hasta convertirse en uno de los países desarrollados con más desigualdad de oportunidades. Es decir, el país es un país que está estancado, que está bloqueado, que está absolutamente paralizado, porque el presupuesto es el registro contable de la vida de un país, ¿no? Entonces, es decir, sin presupuesto, pues realmente esto es una rutina administrativa. Yo no sé los vericuetos y de dónde sacan el dinero, pero siguen manteniendo ellos la caldera de sus intereses fijos. Quiero decir, ha incumplido el artículo 134 de la Constitución. El Gobierno está incumpliendo una de sus encomiendas básicas y más relevantes, neutralizando un mecanismo básico de control de poder, de control del gasto, de que se gasta el dinero del Gobierno. Durante esta legislatura no han presentado el presupuesto, no han presentado el presupuesto ni una sola vez. O sea, 3 años sin presupuesto, están absolutamente inéditos, es una cosa que no tiene ningún parangón en Europa. Por lo tanto, han optado por incumplir un precepto, un imperativo constitucional, por miedo, obviamente, a perder
a perder ese debate, a perder esa votación, lo cual ya por tercer año consecutivo pues pondría muy difícil el seguir. Yo creo que es una trampa, lo digo sinceramente, una argucia que empiezan a lanzar los adláteres del gobierno, como ese señor Puello de la Xunta Aragonesista, que es uno de las personas que sustenta el gobierno de España, diciendo que sin presupuestos, es decir, que debería haber elecciones, todo esto, es decir, invitando al gobierno a presentar los presupuestos. Pero claro, decir eso es decir, bueno, si usted los presenta en abril del año que viene, porque ha habido una serie de negociaciones, esto es muy farragoso, hay que tal, porque hombre, pues me parece que hay que presentarlos en tiempo y en forma. El perder la votación de presupuestos es una salida dulce para Sánchez, en el sentido de que es una cuestión pues casi constitucional, que sin presupuestos y con la derrota parlamentaria en los presupuestos que no puedes gobernar. Yo creo que vincular la suerte de Sánchez exclusivamente al tema de los presupuestos es un error. O sea, yo creo que el día 16 de octubre el juez Peinado se tendrá que pronunciar sobre los delitos de Begoña Gómez, el Tribunal Constitucional va a decidir este mes sobre la amnistía, es decir, yo creo que este gobierno está abrasado, es un gobierno que no tiene mayoría política y que no puede gobernar, con lo cual está él paralizando completamente a este país de motu propio. Y los demás, hombre, que yo sé que la oposición, aquí tenemos un destacado representante de la oposición, de Vox y tal, pero exactamente un poco paralizada, ¿no? Diciendo, bueno, pues a ver cómo acaba esto, no sé qué, no sé cuántos. Los socios son absolutamente responsables de lo que está pasando, y si hay debacle política, los socios deben tener, los socios parlamentarios que están apoyando a Sánchez, su parte alícuota. No han presentado también la senda al límite de gasto no financiero del Estado, que es el paso previo a presentar los presupuestos ni los objetivos de déficit público. O sea, es decir, esto es un país que está fuera de las reglas y de los procedimientos democráticos, se están socavando continuamente las bases democráticas, y yo creo que lo que hay es una apropiación del poder absolutamente ilegítima por un señor que ha sido elegido y dice, bueno, yo tengo la investidura, si ustedes me quieren derrocar ya saben lo que tienen que hacer, que es echarme, el procedimiento para echarme es una moción de censura, a ver si tiene mayoría. Y frente a eso, pues realmente hay pocas... A ver, yo supongo que eso, lo que está pasando con el gobierno, va a hacer que los ciudadanos en el mes de junio tengan 3 meses de prórroga para presentar la declaración de Hacienda, y que las empresas el día 20 de cada trimestre, que me parece que era antes, cuando yo era algo autónomo o cosa parecida, había que presentar, supongo que eso quiere decir que, como es muy complicado de hacer todo, es complicadísimo, pues que hay prórroga. A ver, en eso también nos están intentando llevar al huerto, porque están intentando que nos dé pena el pensar que tienen muy complicado hacer un presupuesto, porque evidentemente tienen que poner a mucha gente de acuerdo. Coño, pues que justo ahí está el problema. Es decir, si usted gobierna con 2 diputados frente a 35, siempre tendrá problemas para poner de acuerdo a los otros. ¿De dónde viene el problema? El problema no viene de que los presupuestos sean complicados. El problema viene de que a ese señor le votaron muy poca gente, suficientemente poca gente como para no ganar las elecciones. O sea, que es un señor que perdió las elecciones y que no le importa nada juntarse con A, anti-A, B y anti-B, para intentar sacar adelante su gobierno. Y claro, A y anti-A es muy difícil que se pongan de acuerdo porque compiten en su territorio. O sea, que Esquerra te vote lo de Junts es un milagro siempre, porque compiten por su territorio. Y que el PNV te vote lo de Rita, como se llame, lo de los ETA disfrazada, es muy complicado, porque compiten por el mismo territorio. Pero eso no es un problema de la gente, es un problema de que no les votó ni las ratas, o muy pocas ratas les votaron. No tienen votos suficientes para tirar eso adelante. Y lo tercero y último, a mí lo que me cabrea de eso no es que Sánchez no presente presupuestos, es que eso no sea jurídicamente penable. Eso es lo que me cabrea. O sea, que un señor se pueda saltar la ley, pueda cambiar 38.000 millones de euros de un sitio a otro. Con lo cual la intervención dirá, esto está mal hecho, está malísimamente hecho, y tiene un nombre eso, pero que no pase nada. Porque si a ese señor jurídicamente no le pasa nada, es que la legislación de este país es una mierda. Yo, en la misma línea de Arturo y de Francás, vamos a ver, hay que presentar
¿Presupuestos generales del Estado? Sí, es un mandato constitucional. ¿Sucede algo si no presentas dichos presupuestos? No. Pero es que no los han llegado ni a presentar. No han querido tampoco una fase previa, que es el techo de gasto. No han presentado para debate en las Cortes Generales el techo de gasto. Es decir, hay una verdadera dejación de funciones por parte del Gobierno, que a quien les corresponde la elaboración de los presupuestos generales del Estado. ¿Que luego el examen y aprobación le corresponde a las Cortes Generales? Sí, pero es que ni siquiera la fase previa la han elaborado. Es decir, una dejación de funciones flagrante. Es la primera vez en la historia que tenemos, quizás, 3 años o 3 ejercicios presupuestarios seguidos con presupuestos prorrogados. Esto nunca había sucedido. De la legislatura anterior. Claro, incluso de la legislatura anterior, pero es que digo que en la historia de España, que yo ya no cuento las legislaturas, digo, ¿cuántos ejercicios presupuestarios hemos tenido de continuo unos presupuestos prorrogados? Sería la primera vez en la historia que tenemos tal. ¿Esto qué supone? Hombre, pues partidas presupuestarias obsoletas, que no se emprendan determinadas obras, pero para mí la gran pregunta es, ¿de verdad alguien piensa que los presupuestos generales del Estado elaborados por el Gobierno iban a ser los presupuestos, por ejemplo, de la seguridad? ¿Iban a ser el del control de las fronteras? ¿Iba a ser el de la construcción de la vivienda? ¿El de acabar con el gasto superfluo, improductivo, político? Es decir, de alguna manera, de estar gastando y gastando en cuestiones que no reportan ningún beneficio a los españoles. No. Es decir, nadie puede pensar que los presupuestos elaborados por este Gobierno iban a ir en esa dirección, iban a ir en la dirección contraria, es decir, en la de ceder más al separatismo, el de mayor inmigración ilegal, el de más gasto superfluo, el de mayores chiringuitos, el más destino de dinero público a los sindicatos y a la patronal a través de esas subvenciones, eso. Y luego, la tercera pata. ¿Qué pasa? Que sí, que efectivamente el ordenamiento jurídico permite, la Ley General Presupuestaria, permite las ampliaciones de crédito, las resignaciones internas, sin ningún tipo de control por parte de las Cortes Generales. Es decir, lo que quieren es que esos créditos lo puedan tener tranquilamente ellos, modificando partidas presupuestarias de un lado a otro, porque eso se puede no... legalmente. 20 segundos, la prueba o bien el ministro o bien el Consejo de Ministros. En un ayuntamiento no, por ejemplo, son reparos. Los créditos extraordinarios, eso sí que requiere de la aprobación por parte de las Cortes Generales. Pero que es la reasignación interna, las ampliaciones de créditos, eso, y las transferencias crediticias, ningún tipo de control por parte de las Cortes. El objetivo de Sánchez como narcisista y maquiavélico y psicópata caudillo es perpetuarse en el poder y utilizar el poder, el ejercicio del poder de forma absolutamente despótica. Sin presupuestos no hay proyecto político. Es relegar los intereses nacionales a los intereses personales de Sánchez, simplemente para perpetuarse, como digo, en el poder y no hacer absolutamente nada. Bueno, decía antes Arturo, un gobierno abrasado, así lo definía, que tiene muchos frentes. Otro de ellos, en Paradores. Marian Vallejo, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que pasa precisamente con esta gestión? Muy buenas tardes, Alba. Pues hay nueva manifestación en Madrid y esta vez contra Raquel Sánchez por su gestión en Paradores. Recordemos que ella fue también ministra de Transportes. La protesta ha sido convocada por los sindicatos UGT, CESIF y comisiones obreras y va a tener lugar el próximo 7 de octubre frente a la sede de Paradores. Estos sindicatos aseguran que pese a llevar ya 4 años negociando, no ven ningún tipo de avance. Su mayor petición es que Hacienda dé la autorización para el aumento de los salarios, ya que, según afirman, están por debajo de la mayoría de los convenios provinciales. Cabe destacar que Paradores registró en el año 2024 los mejores resultados de su historia, 346 millones de euros de ingresos y otros 40 de beneficio. ¿Pero qué más reclaman los sindicatos? Pues medidas eficaces contra la fuga de profesionales, ya que aseguran que este es uno de los grandes problemas al estar debilitando la plantilla. Piden también que se mejoren las condiciones generales de trabajo de todos los empleados y, en definitiva, que se haga realidad el lema de la propia empresa, que dice: el mayor activo de Paradores son sus profesionales. Bueno, pero es que no solo en Paradores, porque el Ejecutivo tiene muchos otros frentes abiertos en otros tantos ministerios, ¿no? Sí, vamos a verlo porque Raquel Sánchez se suma sola a la lista de los exministros con una huelga a sus espaldas. Mónica García es una de ellas. Hoy, 1 de octubre, toda la profesión sanitaria está convocada a una gran manifestación frente al Ministerio de Sanidad para protestar contra el Estatuto Marco. Se suma que el viernes, 3 de octubre, hay también huelga nacional por parte de los médicos. A esto hay que añadir también las múltiples protestas convocadas por Jucil o por Jupol contra Fernando Grande Marlaska por su gestión al frente del Ministerio del Interior. Y no
no nos tenemos que olvidar tampoco de Pilar Alegría, porque al inicio del curso escolar los profesores ya amenazaron con convocar una huelga contra ella. Pedían bajar las horas lectivas y los ratios en las aulas. Hace un par de semanas el Gobierno sí que anunció una ley para garantizar estos puntos, pero esa amenaza aún continúa. Dicen que si pasan los meses y esto queda en el cajón, van a convocar esa huelga contra la ministra de Educación. Gracias, Marien. Hace ya 8 años, fíjense, de estas imágenes que van a ver en sus pantallas de aquel referéndum ilegal del 1 de octubre. Creo que tenemos precisamente esas imágenes en las que, de aquella jornada que pasó desde luego a la historia en como el desafío separatista catalán, cómo se trataron de forzar al máximo las costuras del Estado con un referéndum ilegal. Lo que entonces parecía un movimiento de masas se ha ido desinflando conforme han ido pasando los años en las calles. De hecho, la Diada de Cataluña de hace apenas unos días, del 11 de septiembre, es una muestra de ellos. Sin embargo, sus principales protagonistas, como son por ejemplo Junts o incluso el Carles Puigdemont, que luego huyó, se han convertido más indispensables que nunca para el gobierno de España. Algo que desde luego tampoco es que le esté beneficiando de cara a su propio electorado, es lo que dice hoy una encuesta de Sigma 2 para El Mundo. Este estudio demoscópico precisamente muestra cómo Junts es uno de los partidos más castigados por la presencia y atención de Alianza Catalana. Fíjense, el Partido Socialista Catalán sí ganaría las elecciones en aquel momento, en el año 2017. Recuerden que el PSC no estaba gobernando, ahora es Salvador Illa quien está en el Palau de la Generalitat. Los de Junts caerían hasta los 24 o 26 escaños. Fíjense, se dejan casi unos 10 asientos en el Parlamento catalán y precisamente los que irrumpen de forma muy notoria son los de Alianza Catalana, que incluso se dispararían hasta los 14 escaños. Pero ojo, porque también hemos visto cómo el proceso separatista catalán ha tenido consecuencias sociales pero económicas. Esa fuga de empresas, esa pérdida de empleo, lo que ha provocado es desde luego un panorama insólito y descorazonador para la mayoría de los catalanes. Sin embargo, lo que sí ha crecido es el sector público. De hecho, Marien Vallejo, creo que tenemos que hablar del dedómetro de 2025 catalán, ¿no? Sí, así es, Alba, porque con ese aniversario, 8 años del proceso, han cambiado muchas cosas y una de ellas es la elección de los altos directivos de las entidades públicas catalanas. Una cuestión que desde Hay Derecho han analizado. Según este informe, en Cataluña hay 40 entidades que acumulan 150 directivos. El sueldo promedio de cada uno de ellos es de unos 98.000 euros anuales. ¿Pero están lo suficientemente formados? Pues según este estudio, el 40% carece de formación o experiencia adecuada para el puesto que ejerce. Cabe destacar que muchos de ellos cuentan ya con trayectorias vinculadas a partidos políticos, ya sea como cargos electos o como cargos públicos. Una tendencia que sobre todo se acentuó entre los años 2016 y 2022, que fue justo el periodo con más polarización para Cataluña. El informe además señala a 3 entidades en concreto como ejemplo de malas prácticas: la Agencia Catalana para la Juventud, el Instituto Catalán del Suelo y también la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. De todas ellas destaca la falta de transparencia, sobre todo en los procesos referidos a la elección. Gracias, Marien. Precisamente para analizar la situación catalana hoy en día está con nosotros Joan Garriga, él es el portavoz de Vox en el Parlamento catalán. Joan, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por vuestra llamada. Bueno, el placer es nuestro porque sí, han pasado muchos años de aquel 2017, pero desde luego los protagonistas, uno de ellos Junts, como decimos, es más indispensable que nunca. Lo que entonces parecía una locura, fíjense, los indultos, la amnistía, hoy es una completa realidad, pero sin embargo los problemas reales de los catalanes siguen estando ahí y eso también explica el auge de Vox o incluso el auge de otros partidos como el de Alianza Catalana. Pues así es, para nosotros el golpe sigue vigente. De hecho, tenemos a los 2 líderes principales responsables del golpe de Estado de 2017 liderando aún sus partidos, el caso de Puigdemont y el caso de Junqueras, que por cierto nosotros insistimos que pronto veremos aquí a Puigdemont en el Parlamento de Cataluña y nosotros
lo queremos ver entre barrotes porque tiene que asumir sus responsabilidades. Y evidentemente es un golpe de Estado el que está vigente ahora un poco más 3.0, es poco a poco, lentamente, sin darnos cuenta. De hecho, ahora mismo, acabo de participar de un debate sobre la aprobación de la extensión de la Agencia Tributaria Catalana, o sea, la Agencia Tributaria Catalana, para darle más competencias, para darle más envergadura, para darle más personal, para darle más competencias, preparando un poco el terreno jurídico para cuando en el Congreso de los Diputados se consagre la tradición y se dé un nuevo sistema de financiación único y especial y singular para Cataluña, pues la estructura jurídica esté preparada. Y eso es lo que está haciendo el PSC. Como bien has dicho, el Junts está condicionando el gobierno de la nación en el Congreso de los Diputados, un partido separatista golpista, y aquí en el Parlamento de Cataluña está gobernando el Partido Socialista Catalán, que es un partido separatista más, con el apoyo de Esquerra Republicana, un partido también golpista y separatista. Y eso es lo que están tejiendo, ¿no? Este golpe 3.0. Bueno, le pregunto también por esas estadísticas que nos comentaba nuestra compañera María Vallejo sobre ese dedómetro, el brutal aumento del empleo público en esta comunidad autónoma. Es un hecho que a nivel español el sector público es el que precisamente está tirando sobre los datos de empleo, pero desde luego si nos fijamos a nivel autonómico esta situación es todavía peor. Pues así es. La verdad es que el separatismo supone varias cosas, pero una de ellas es la mafia económica en todo su interés particular, que es repartirse cargos, acumular competencias, pues para tener más gasto público a su disposición, colocar a los suyos, subvencionar pues a sus grupos de música, sus cadenas de televisión, sus cadenas de radio, sus portales de internet, una auténtica mafia al servicio de sus intereses. Pero tampoco tenemos que olvidar lo que supone el separatismo. Miles de corazones españoles que están distanciados de la patria común, de España, que no sienten como propios los símbolos comunes, la lengua, la bandera, las instituciones de la nación, la historia común, la monarquía. Y eso es muy preocupante. O sea, es esa doble vertiente de que ellos están haciendo un negocio con el separatismo, pero están manipulando a la población, la están distanciando en mayor medida pues, a lo que es la patria común, y eso también hay que revertirlo. Hay que acabar con esa mafia separatista que tiene intereses económicos particularísimos y que perjudica a la imagen de Cataluña, a la economía de Cataluña, a los trabajadores y a las familias catalanas, pero también esa distancia emocional que están creando, ¿no? Con esas competencias en educación, con esas subvenciones en medios de comunicación a entidades separatistas, y eso también a nosotros nos preocupa mucho, y eso es lo que Vox está dispuesto a revertir, a dar esa batalla contra el separatismo en las tribunales, con tenemos pendientes causas del 1 de octubre, evidentemente en las instituciones, como estamos dando caña, como dice vuestro programa, en el Parlamento de Cataluña, pero también en la calle, recuperando esos corazones, esas cabezas, esos catalanes al servicio de la patria común que es España. Bueno, y además del problema separatista, también hay otro frente, que es el de la inmigración ilegal. De hecho, aquí es constante. Si mal no recuerdo, no hay un día en el que no hagamos un programa en el que no se haga una referencia a un robo, a una violación o a una agresión sexual que se produzca precisamente ahí, en su comunidad autónoma. Totalmente. La verdad es que tenemos un problema muy grave de gestión de la inmigración. Hemos tenido una inmigración ilegal y totalmente descontrolada durante años, consecuencia de las políticas que ha practicado el bipartidismo desde la Unión Europea hasta el Estado Nacional y hasta en la propia región catalana, que con más énfasis pues ha dado puertas abiertas a la presencia del islamismo en muchos de nuestros barrios que ya son irreconocibles. La inmigración es un problema cuando es descontrolada por tres vertientes. Primero, el de la seguridad, y lo demuestran las cifras. El 80% de los detenidos en Barcelona en 2024 en la calle eran extranjeros. El 52% de los presos en Cataluña son extranjeros. Tenemos un problema grave de gestión de la inmigración. Por supuesto, también es un problema de que peta, de revienta los servicios públicos. Cuando incorporas a muchísima masa de personas ilegalmente y le prestas servicio de sanidad, de educación, de prestaciones sociales, de ayudas directas, estás reventando la prestación de servicios públicos y estás haciendo que los catalanes no puedan llegar a esos servicios públicos con la calidad que merecen y con los impuestos que pagan. Y, por supuesto, un factor de identidad. Como hemos comentado, hay barrios que están totalmente islamizados, donde parece que estés en Argelia, en Marruecos, y no en una ciudad catalana, española o europea. Pues Joan Garriga, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros por la llamada y seguimos dando caña desde el Parlamento. Eso es. Y aquí también, desde Madrid. En fin, no sé si queréis hacer algún apunte sobre esta cuestión. Bueno, es que se pueden hacer muchos, pero
yo me cojo lo que salió al principio, que creo que es lo grave, ¿eh? Sin entrar en la deriva reciente del tema de la independencia y toda esa historia, que yo eso voy por otro lado, me parece que lo más grave que ha pasado en Cataluña es lo que decías tú casi al final en el tema de funcionarizar Cataluña. Es decir, el carácter catalán no es un carácter de funcionarios, era al revés. Cataluña no daba funcionarios. Cataluña lo que daba es empresarios o gente que se buscaba la vida por su cuenta. Es decir, el pequeño autónomo y la pyme es lo que es natural dar. Y cuando un niño nacía ahí, lo que empezaban a preocupar sus padres era a ver de qué va a vivir, ¿no? Pero nunca de dónde va, diríamos, de dónde va a chupar. No se trataba de eso, sino de tirar a la familia para adelante. Y el nacionalismo lo que ha hecho es, por un tema de sucursalismo, es decir, por un tema de compra de votos, pues crear una administración salvaje, porque es lo que controla. Y eso se ha cargado la genética catalana, sintiéndolo mucho. No de la gente, ¿eh? Cuando hablo de genética no hablo de ADN, hablo de idiosincrasia de la gente que vivía allí. Y de hecho los inmigrantes que venían allí venían para trabajar, no venían para chupar. No venía nadie a ver quién les regalaba un duro, sino que venían a remangarse y a levantar a familia. Arturo. Sí, vamos a ver, primero corregir un poco, bueno, corregir, no poner en entredicho un poco la encuesta del Mundo, por lo menos contraponerla con otra. Salió en La Vanguardia este domingo, no, el domingo pasado, una encuesta macro, esa por un instituto muy prestigioso que se llama Ipsos, que es una casa de encuestas a nivel mundial, radicada en Estados Unidos. Y esa encuesta daba que el PSC perdería 6 escaños, que Junts perdería 14, que Esquerra Republicana, en este caso, ganaría 1, que Alianza por Cataluña pasaría de 2 a 19, no como a 13 o 14, a 19, que Vox pasaría de 11 a 16 y que el PP pasaría de 15 a 13. Es decir, eso lo quiero hacer porque me parece que hay que ser riguroso y matizarlo, y es una gran casa de encuestas. Primera página de La Vanguardia este domingo, no el domingo pasado. Yo quiero decir que para mí las conclusiones del 1 de octubre es el fracaso eterno del nacionalismo, o sea, de un golpismo absolutamente ilegal, que además nació desde las instituciones del Estado, y eso es una traición. O sea, entonces, bueno, yo creo que ahora mismo en la sociedad catalana, que a pesar de los fanáticos, hay como una especie de baño de realidad diciendo la vía de la independencia no es el camino, y si queremos recuperar influencia, ¿no? Los independentistas, para mí es otra conclusión, no querían a Cataluña, ¿no? Son unos fanáticos que lo que hicieron fue llevarla al abismo, y eso es importante decirlo desde el punto de vista efectivo. Los independentistas solamente han hecho daño a Cataluña y a los catalanes. Han empobrecido a Cataluña, han limitado su potencial. Eso sí, desde el punto de vista político han creado una sociedad de apoyos mutuos con Sánchez, devastadora para el Estado de Derecho, con la ley de amnistía, con la ley, con los indultos antes, quitando el delito de rebelión, en fin, una cosa verdaderamente lamentable, con la ocupación de las instituciones democráticas y de las instituciones de todos, como es el Tribunal Constitucional, al servicio de Sánchez. Triunfó el Estado de Derecho, sin embargo, ¿no? La financiación singular de Cataluña sería el tema más grave que ocurriría en la democracia española. Si eso sale, eso es la independencia fiscal para Cataluña. Significa que entonces que no aportarían de forma residual a través del cupo una cantidad de los servicios que presta el Estado en Cataluña, pero eso se acabó, la solidaridad, se acabó el Estado constitucional, se acabó todo, y como el PSOE haga eso, el señor Paje, el señor, no sé, el líder que tiene en Andalucía, la señora Montero, etcétera, que no podrían salir a la calle, ¿no? Y ya no integra nada. O sea, y ya es un pasmarote, el buenismo está de vuelta. Cataluña necesita hacer una gran reflexión colectiva y pensar qué podemos hacer otra vez para estar como estaban, y además estaríamos encantados el resto de los españoles a la cabeza de España, que tirando con Madrid, con Valencia, con otras comunidades del carro, ¿no? Eso lo tienen que decidir ellos. Y ya está. Sí, no, lo que pasó el 1 de octubre del 2017 fue un golpe de Estado, fue un ataque frontal del separatismo a todos y cada uno de los españoles, a España y su unidad. Eso como primer punto. Segundo punto, hay que recordar con máximo orgullo
con honor a todos aquellos catalanes que se sienten españoles y que hicieron frente al separatismo, a esos ataques furibundos por parte del separatismo en consonancia con las instituciones en ese momento de la Generalitat. En tercer lugar, el 155 fue blando y había que recuperar el orden y la ley en Cataluña y se hizo de aquella manera, de una manera blandengue. Porque además hay que recordar que sin orden no se pueden ejercer los derechos y libertades de los españoles en Cataluña, y eso hay que decirlo tal cual. Gran problema, que se trasladó el golpe de Estado del 2017 al Palacio de la Moncloa, porque Moncloa ha dictado normas como, por ejemplo, modificar el Código Penal, eliminando el delito de sedición y edulcorando el delito de malversación de dinero público, es decir, que tu dinero que pagas con impuestos, ellos lo destinaron a atacar a la unidad nacional y a dar un golpe de Estado, y esto se ha modificado en el ordenamiento jurídico. Es decir, el gobierno cambió el Código Penal al dictado literal del separatismo. Y esto hay que recuperar. El delito de sedición, por supuesto el de malversación, y además con el agravante cuando va contra la unidad nacional. Y por supuesto recuperar el delito de referéndum ilegal, agravando también las penas. Y esto es una locura. ¿Qué es lo que ha pasado día a día en consonancia con los diferentes gobiernos de la nación? Pues que el separatismo ha ido ganando batalla tras batalla, porque así se ha querido por parte de los gobiernos nacionales, quitando España de Cataluña, es decir, sacando a España de Cataluña. Los futuros frentes, muy bien apuntados. El tema tributario. Si ya Cataluña no paga impuestos para todos los españoles y la caja única y demás, es un paso total. Al final, ¿qué va a pasar? Claro. Que la única competencia que va a tener el Estado, la nación española en Cataluña, que va a ser defensa, simplemente esa. Es decir, por supuesto, ruptura total y absoluta del Estado-nación, total y ruptura también del Estado de las autonomías, y estaríamos hablando ya de una especie de Estado federal asimétrico implementado, instaurado por la puerta de atrás y muy bien, como antes has dicho, también en consonancia con el Tribunal Constitucional. Es decir, hay un contubernio, hay una simbiosis absoluta entre el separatismo y el gobierno de la nación. Y eso es lo que ha pasado, que se ha trasladado el golpe de Estado del 2017 y todo lo que sufrimos los españoles al Palacio de la Moncloa, y Moncloa está dictando directamente a normas porque así se lo marca el separatismo. Sé que Francas quiere dedicar unas palabras a este asunto, pero tendrá que ser tras la siguiente pausa de publicidad del día de hoy. Siete millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Seguimos en Dando Caña, llegamos ya a la mitad del programa, continuamos hablando unos minutos sobre la situación catalana, 8 años después de ese 1 de octubre. Me pedí antes la palabra Josep María Francas. Y a ver, yo creo que se podrían decir muchas cosas y probablemente como yendo rápido voy a decir cosas que parecen muy superficiales y lo serán, y por tanto son analógicas, es decir, que tienen más errores que aciertos, si se analiza, pero creo que no está del todo mal tirado. Lo que pasó el 1 de octubre fue un error. Y, o sea, fue más cosas, ¿sí? Nadie se piense que solo es un error, pero fue un error del propio separatismo, porque no le ha servido para nada. Para nada. Si os acordáis, el País Vasco hizo una cosa parecida antes por la vía legal y le salió mucho mejor porque no tuvo esos problemas. En Cataluña sí hubo esos problemas. Se fueron las empresas, se hundió económicamente, se dividieron las familias, etc. Pienso que se han dado cuenta de eso, que el error lo propuso más, Pujol no lo hubiera cometido nunca ese error, lo propuso más y por un tema electoral, por un tema de encuestas,
Y ahora han tomado una decisión que es mucho más inteligente, que es la separación de hecho, pero no de derecho. Y yo siempre lo explico aquí diciendo que quieren ser, diríamos, el joven que se independiza de los padres pero pagando al padre, que es como se vive mejor. Entonces yo quiero tener capacidad de hacer todo, pero económicamente sintiéndome bien protegido. Si además consigo lo de la fiscalidad y tal, pues ya más fácil, porque ya tengo una parte que controlo yo, pero si me falla, ya vendrá papá a pagarme, por ejemplo, las pensiones, lo que sea. O sea, esa es la independencia que se quiere ahora, que es independencia de hecho, pero no de derecho, porque de derecho hace mucho frío. A no ser que en Europa, que sustituyéramos Bruselas por Madrid. Si Madrid fuera sustituible por Bruselas, eso lo intentó Pujol en su momento. Y es cuando puso lo de las regiones de Europa, que le dio mucha fuerza, porque quería, diríamos, diluir el Estado español o la patria España o España en la Unión Europea, que era una manera perfecta. O entonces se hermanaba con Baden no sé qué, eran los 4 ricos de Europa y el resto que ozurzan. Bueno, pues ahí estamos. Y no entro en más cosas porque hay muchas más, pero... No, pero esa línea que tú estás marcando, que estás diciendo, es mucho más astuta para el separatismo que directamente un golpe de Estado, es decir, un crimen. Porque si al final si tienes consonancia con el gobierno de la nación, cediendo determinadas competencias y desespañolizando una región entera, que es en lo que están desde hace mucho tiempo, pero ahora está un proceso acelerado precisamente de llegar a un momento. Ignacio. Y aquí también es una cosa muy llamativa y que hay que condenar, que es que determinadas fuerzas políticas, yo creo que son todas, a excepción de Vox, estarían dispuestos a un referéndum de una u otra manera, es decir, a discutir la separación de una parte de España. No veo tan claro porque no sé yo qué creo que el coste Partido electoral Popular, tendría si eso. fuera un referéndum nacional, estaría conforme. El Partido Socialista estaría conforme que se votara en Cataluña incluso. Partido Socialista... Y por supuesto la unidad nacional no se puede votar porque España y su unidad es anterior a cualquier texto normativo, PSC, a cualquier instrumento jurídico. Ignacio, el PSC lo llegó a llevar en el programa electoral de unas elecciones autonómicas, lo de la consulta, que incluso algunos que se presentaban en las listas no lo sabían. Vamos a dejarlo aquí, ahora si queréis volvemos precisamente a este asunto, pero por no hacer esperar más al invitado de hoy. Les comentaba antes nuestra compañera Marian Vallejo todos los frentes que teníamos abiertos en el Ejecutivo por parte de los diferentes ministerios. Uno de ellos, Fernando Grande Marlaska, que es desde luego el ministro más quemado de todo el Ejecutivo y para el que sobran los motivos y también las razones. Lo hemos visto en muchas manifestaciones, en muchas de las reclamaciones, en lo sucedido en Barbate, en lo sucedido con la inmigración ilegal, para dimitir. Sin embargo, es algo que no se produce e incluso la desprotección de la ciudadanía es más evidente en algunos sitios como en Ceuta y Melilla, donde se ha reducido brutalmente al mínimo el número de agentes antidisturbios. Vamos a hablar de ello con Hugo del Prado, delegado nacional de UIP en Jupol. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. De 50 agentes a 15, ¿no? Correcto. A eso hemos bajado. ¿Bajo qué argumento? Ninguno. Simplemente se nos comunica que a partir de X fecha el relevo, en vez de hacerse de grupo entero, se va a hacer de un subgrupo. ¿Y con qué consecuencias? Porque creo que nos las podemos imaginar. Las consecuencias, mientras no pase nada, no habrá ninguna consecuencia. El día que haya un salto a la valla o hay un problema en algún barrio de los que hay conflictivos, pues que Dios les pida confesar a los que están allí, porque van a estar bajo mínimos y eso es un problema para los que están actuando y para el ciudadano también. Claro, hasta ahora, ¿cómo funcionaban las diferentes unidades antidisturbios? Porque si no me equivoco, se estaba llevando un procedimiento por el cual se establecían unos turnos para custodiar estas dos ciudades autónomas, ¿no? Sí, correcto. Se hacen relevos de grupo en grupo, siempre hay un grupo operativo en ambas ciudades autónomas y nada, el trabajo era pues eso, lo que es el control de masas, el control sobre todo cuando hay un salto a la valla, porque la valla pertenece a la Guardia Civil, es competencia de la Guardia Civil, pero una vez que entran en la ciudad, la competencia es de Policía Nacional y para eso estamos, porque los últimos saltos han sido muy masivos y al final tú tienes que reconducir a esa gente y con 50 efectivos hay veces que es difícil, con 15 va a ser imposible.
Bueno, es que estamos hablando de una presión de la inmigración ilegal, lo mencionaba usted con esos posibles saltos a la valla, pero también cada vez más una actividad del narcotráfico mucho más presente en estos puntos. También, correcto. Todo lo que sea el narcotráfico, es verdad que nosotros como UIP vamos por otro motivo, pero es verdad que muchas veces Policía Judicial de ambas ciudades nos solicita colaboración para hacer ciertas operaciones que hacen con el tema del narcotráfico, al igual que información con el tema del terrorismo, del yihadismo. Es decir, que la UIP esté allí no es un capricho divino, es que estamos por algo. Y ahora quitarnos, pues crea pues eso, esa inseguridad y esa falta de apoyo a los compañeros que están trabajando allí, porque al final ellos también lo van a notar. ¿Qué otros problemas se están sufriendo en estos momentos? Porque antes de verano hablábamos aquí de un problema que incluso, bueno, las propias cajas es que se quedaron sin efectivo. Sí, el problema que creemos que puede ser es la falta de liquidez en las cajas pagadoras para que nosotros podamos ir a desempeñar nuestra labor allí. Creemos que es uno de los principales motivos, porque no nos entra en la cabeza otro motivo, más aún cuando estamos viendo que en Marruecos está habiendo bastantes problemas y esos problemas pueden derivar en Ceuta y Melilla, lógicamente, porque está habiendo unos problemas en Marruecos que igual pues la decisión de muchos jóvenes marroquíes es pasarse a España por la presión que está ejerciendo el gobierno marroquí sobre ellos, según parecen las informaciones. Entonces, que el miedo que hay es eso, que ahora mismo mucha gente pues se plantee pasar a España y la lógica es Ceuta o Melilla. La otra es la vía de Islas Canarias, que tampoco se puede descartar. Pero bueno, las Islas Canarias están más cubiertas que Ceuta y Melilla. Bueno, está claro que estamos hablando de un recorte encubierto porque incluso han tenido que abonar dinero de su bolsillo y no solo eso, sino que han tenido que estar reclamando en varias ocasiones que se les reintegre, que se les proceda al pago del mismo. Sí, así es. Llevamos tiempo con este problema de que tenemos que adelantar dinero y después a la hora de la devolución 2, 3 y hasta 4 meses alguna vez algún compañero ha tenido que esperar a que se le devuelva su dinero, porque al final es su dinero. Bueno, esto es un escándalo porque podríamos estar hablando de una completa dejación de funciones por parte del ministro de Interior, por parte de Fernando Grande Marlaska, no solo con la desprotección de los propios agentes, sino también pues eso, de la seguridad ciudadana en estas dos ciudades autónomas. En fin, Hugo del Prado, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, un fuerte abrazo y todo el ánimo y fuerza del mundo. Gracias a ustedes, muchas gracias. Qué barbaridad. En fin, nos vamos ya con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a seguir hablando de la inmigración ilegal y todas las consecuencias que tiene, no solo para el territorio español. Y cuando llegan aquí, ¿qué pasa con estas personas que llegan? ¿Qué pasa con los menores? ¿A qué centros van destinados? Porque vamos a ver una información que ha sacado el Confidencial Digital, que dice... Perdón, el Confidencial, no el Confidencial Digital, que dice que lanzó, así es el titular, lanzó a un niño de 5 años por la borda, pero no lo podemos detener porque era en alta mar. Esto es de uno de los tramos, uno de los momentos que viene un cayuco dirección España y un delincuente, le podemos llamar así, tiró a un niño de 5 años por la borda para aligerar peso. Esto lo hizo pues porque la embarcación no aguantaba mucho más y decidió, pues nada, al menor de edad va para el agua y no se reencontró el cadáver. Y esto se ha descubierto debido a que la Fiscalía Española sabe quién es, así lo dicen, pero no puede actuar contra él porque existe una laguna legal, ya que la ley española no es aplicable por la falta de jurisdicción en aguas internacionales. Este es un relato que contó la fiscal delegada autonómica de Trata de Personas y Extranjería de Canarias, Teseida García, a un grupo de eurodiputados que visitaron el Hierro entre el 26 y el 28 de mayo. Una comisión de libertades civiles, justicia y asuntos de la Unión Europea se trasladó hasta Canarias para ver la situación que tenían las islas con todo el tema de la inmigración ilegal. Y en uno de esos corrillos, pues la encargada, la fiscal delegada autonómica de la trata de personas, le comentó al parecer a unos eurodiputados que esto había ocurrido, que una persona, un inmigrante ilegal, había lanzado en un cayuco a un niño de 5 años por la borda, ya que tenían sobrepeso y quería aligerarlo para poder llegar a las islas. Es otra de las consecuencias que ocurre, que muchas veces no se habla de todas las muertes que se producen en los propios mares. Desde el año 2014, más de 50.000 personas ya han perdido la vida en las aguas en un intento de trasladarse a otro país. Y luego la propia delegación europea
ha visto diferentes problemas. Uno de ellos, la gestión y situación de Frontex, porque muchas veces Frontex dicen que está limitada y no van más allá, aparte de su jurisdicción. La propia actuación deberían ir a solucionar estos problemas, más que solucionarlos, evitarlos que esto ocurra. Porque al final esto es una tragedia. Y además, otro problema que están viendo es la determinación de la edad de los inmigrantes. Una vez que vienen aquí, muchos alegan ser menor de edad, para que, pues, evitar todo el tipo de traslados, y luego nos hemos dado cuenta que cuando se enseña su pasaporte tiene una edad muy superior. Y en concreto, en el centro de acogida para menores de Valverde, en las Islas Canarias, tiene una capacidad para 200 personas y en septiembre de 2024, aún no se han actualizado todos los datos, llegó a alcanzar el 200% de la propia ocupación, debido también a esta determinación de edad, que los delegados, en este caso de la Unión Europea, vieron que sí que había un problema porque habían personas que decían que eran menores de edad, pero en el fondo tenían mucho más años de lo que decían. Y esto es una de las consecuencias más de la propia inmigración ilegal. Las muertes en las aguas internacionales, un asesinato que la Fiscalía aquí en España sí que conoce, saben quién es, pero no pueden actuar. No hace mucho se explicó que en una patera de estas fueron mandados al agua 30 y pico. Sí. No hace mucho de esto. Bueno, pues 30 y pico es más que uno. Concretamente es 30 y pico veces más que uno, ¿no? Pero yo creo que eso es, con perdón, voy a decir una cosa que va a alterar los nervios a más de uno. Eso es anecdótico. O sea, lo importante no es eso. Si el tema estuviera resuelto, eso no pasaría. Lo que no hay que hacer ahora es legislar para que la policía pueda actuar en aguas internacionales. Lo que hay que hacer es que los señores que salen de una patera de un determinado sitio no lleguen a las aguas internacionales o no pasen de las aguas internacionales. Porque si no, se van a producir todo tipo de cosas dentro de las pateras, dentro de los barcos, etcétera, que la mayoría no sabremos ni qué ocurren. Y en ese sentido, lo otro es anecdótico, que no es anecdótico, porque una vida humana no es nunca anecdótica. Pero el perro, la causa, no está ahí. La causa no está en que haya un malvado que tire a un niño. La causa está en que estamos dejando vía libre a un sistema que está dominado por ya un delito de entrada, que es un sistema mafioso para entrar ilegalmente en un país. Eso al final es una consecuencia de una mala gestión, que claro, al final, cuando desde la delegación europea o de diferentes informes avisa a Frontex de que su actuación debe de ser diferente, pero por esto que ha ocurrido. Pero al final el problema hay que solventarlo desde el principio, evitar que estas personas vengan. Pero resulta que Frontex no actúa en España, porque el gobierno no lo ha pedido, con lo cual Frontex... Pero sí que tiene una delegación, no solo como dato, tiene una delegación en Canarias, pero que ellos mismos dicen que tienen efectivos insuficientes. Que dirá algo, pero si no, si no le dejan actuar, ¿qué puñete va a hacer? O sea, que es un problema, es horrible lo que has contado, pero que la causa no está ahí. Y la raíz es diferente, la causa no hay que ir a ella para solventar todo. Sin la raíz... Desde luego que es un problema ya más de manicomio. Pero ¿quiénes son los que incitan a esto? ¿Los que estimulan precisamente que al final haya muertes en los océanos? Pues los políticos que piden que vengan más y más. ¿Quiénes son los culpables de exigir, de alguna forma, que este asesino, por ejemplo, tenga que convivir con los españoles? Pues todas las fuerzas políticas a excepción de Vox. ¿Quiénes son los culpables? Los que dicen, venir, que os vamos a dar una paguita o una subvención determinada, que no os preocupéis, que os vamos a dar luego el padrón, que luego vais a estar regularizados, que luego incluso vais a obtener la nacionalidad española. Es decir, todo el sistema, hay una confabulación en todas las fuerzas políticas, a excepción de Vox, para impedir que esto pase, porque quieren llenar a España de inmigración ilegal. Es más, hasta ahora, también incluso el Partido Popular, después de ese aquelarre del domingo, que decían, no, vamos a endurecer. Pero vamos a ver, si siguen diciendo que no hay que expulsar a los inmigrantes ilegales, los inmigrantes ilegales tienen que saber que si llegan a las fronteras, si llegan al territorio nacional, van a ser expulsados de forma inmediata. ¿Y cómo se hace eso? Pues mira, cambiando el ordenamiento jurídico y llegando a acuerdos con terceros países. ¿Quién es la única fuerza política que quiere revertir este problema? Pues Vox. Por tanto, las muertes que ocurren en el océano es culpa directa de las personas que les llaman. En segundo lugar, que tengamos que convivir, o los españoles tengan que convivir con esta gente, es decir, con asesinos, con delincuentes, es culpa también del bipartidismo y del resto de fuerzas políticas, y esto tiene solución, sinceramente, que es cambiar el ordenamiento jurídico, impulsar unas políticas diametralmente opuestas. Es decir, que las mafias sepan que aquí en España no se van a lucrar, que si se quieren lucrar, que se vayan a Turquía, a Senegal o a donde quieran, pero aquí en España no. Que no se resolverá el tema, pero que se resolverá mucho.
Con voluntad política, claro, para empezar, no habrá un llamamiento. Claro, de la misma manera que es evidente que el asesinato en España está penado, pero se mata gente. Pero Sí, está pues aquí, penado. pues, en pero España, si no estuviera la penado inmigración sería la pena. ilegal no es un delito. Por eso que Es que a un delito veces el tráfico ilegal de personas. ya, pero es que a veces la gente te dice, no, es que el problema es irresoluble. Bueno, muy bien, puede ser irresoluble, pero puede ser mínimo. O sea, ahora mismo el problema es máximo. Si hacemos cosas, Yo conté el otro día una cosa bien tonta aquí. La conté porque me la contaron un tío, ¿no? Que estaba de director en un centro de esos. Decía, claro, es que los chicos de Marruecos que vienen, sus padres les llaman continuamente para decirles, oye, que has venido aquí para buscar trabajo y para mandarnos dinero. Les llaman continuamente. O sea, si les llaman continuamente y los chicos hablan con sus padres continuamente, es muy fácil saber de dónde son, digo yo. Porque tienen padres en un sitio y tal. Entonces, como la ley prevé que los chicos puedan ser devueltos si se sabe de dónde son, por mucho que hayan tirado el carné, se hayan meado en el pasaporte o hayan hecho rodillos con no sé qué, ya sabes de dónde son, con lo cual está tirado. Y si Marruecos no te acepta que se los devuelvas, es muy fácil. Desde la Unión Europea se cierra el grifo a todo tipo de ayuda, a todo tipo de tal con Marruecos y arreglado el tema. Es que no veo yo el problema. No veo. Cambiemos de asunto. Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Un asunto que también es algo delicado en nuestra sociedad y concretamente en España, que es la situación de la vivienda. Más de un tercio de los pisos que están en Idealista, por ejemplo, en los portales de alquiler o de compra, sufre una ocupación ilegal. ¿Vale? Vamos a ver datos porque en 2024 España registró 16.426 denuncias por ocupación ilegal en viviendas y un incremento del 7,4% en comparación al año anterior. Y en las ciudades pues, se ha popularizado el poner un piso en venta, pero claro, con un matiz, que tiene un ocupa dentro. Y claro, el precio también es bastante diferente. De hecho, el propio portal Idealista ha creado un filtro que puedes seleccionar, pues aparte de cuántas habitaciones quieres, el tipo de vivienda que quieres utilizar, pues vemos ahí situación de la vivienda, propiedad alquilada con inquilinos, ocupada ilegalmente. Que ya vemos cómo ha ido avanzando la situación, el problema de la ocupación en España, que tú puedes marcar o desmarcar ocupada ilegalmente y elegir. Si marcamos ocupada ilegalmente, pues te salen una serie de precios más asequibles comparados con los otros. Y uno de los casos concretos donde se ha popularizado, Barcelona, por supuesto, lidera estas viviendas, pero es en Valencia, que vamos a ver, porque la ciudad de Valencia en estos momentos, solo en la ciudad de Valencia, ¿vale? Hay 57 inmuebles con el cartel de se vende con ocupa. Y en las características de los pisos, pues vemos diferentes precios, 70.000, 120.000, 89.000. Hay algunos que llegan hasta 450.000. Y además tú vas a comprar el piso, no lo puedes visitar porque hay un ocupa dentro y encima te cuesta ese precio. Pues imagino que nadie querrá tener ese tipo de compañeros y menos cuando tú desembolsas esa cantidad de dinero. Estamos viendo diferentes opciones que en el propio portal ya se ofrecen. Y en toda la provincia de Valencia hay 455 pisos y casas, que muchos de ellos son chalés con piscina en distintas urbanizaciones. Y en una de las características que pone como asteriscos, ocupada. Eso sí, no puedes visitarla y te tienes que correr a cargo de todos los desperfectos, porque tú lo compras con ese precio. Pero las cláusulas de la compraventa no siempre se marca, oye, está este precio, pero luego todos los desperfectos que los paga el nuevo que va a entrar a vivir, bueno, que no va a entrar, porque tiene que pasar diferentes meses, incluso. Esto es muy llamativo, que investigando un poco... ¿no? Y los suministros también los pagarás. Claro, y luego los desperfectos de la cantidad y las deudas anteriores. Si eso no lo pones en una cláusula, eso luego te lo vas a comer tú. Y luego, cuando la gente pone en venta este piso, pues evidentemente es para quitárselo del medio, porque tiene una casa ocupada que no puede vivir, sacar algo de dinero, evitar pagar todos los imperfectos, pero en muchas de las situaciones lo que ocurre es que si el anterior propietario no pone que... Es decir, que no hay una denuncia previa interpuesta, que a lo mejor es el nuevo inquilino que tiene que empezar todo el procedimiento. Es decir, todos los meses que yo conlleva. X años. Uno, yo tengo una vivienda, me la quiero quitar de en medio, digo, oye, Francás, te la dejo por 30.000 euros. Pero eso sí, tienes un ocupa dentro, me pagas 30.000, 70.000 euros, pero no vas a poder entrar a vivir porque hay una persona. Todos los desperfectos los vas a pagar tú, las deudas anteriores las vas a pagar tú y tú vas a ser el encargado, el que tenga que ir a poner la denuncia para que estos hechos, pues, tengan el proceso judicial. Si llega a proceso judicial,
Entonces, el tiempo se va a demorar mucho más. Pero esta es la situación. Hemos visto la situación de Valencia. Vamos a ver la situación, por ejemplo, de Barcelona, que es la que más destaca, que tiene 5.255 casas y pisos ocupados. Y el mercado, estamos viendo que las propias plataformas pueden seleccionar o desmarcar ocupada ilegalmente. Esta es la situación que ahora mismo tenemos. Y esto en cuanto a vivienda. Un país normal, quieres decir, bastante ¿no? normal. Y luego, esta es la situación. En Canarias ya hemos visto, en Tenerife, en muchas situaciones que la gente se va a comprar furgonetas y se va a vivir en la furgoneta. ¿Para qué? Por la situación de las propias viviendas, y ellos mismos viven en furgonetas durante todo el año para evitarse el alquiler. Bueno, perdón. No, perdón. No, lo que iba a decir es que este esperpento existe porque hay voluntad política que exista, es decir, que el 2,6% de las casas que se venden o se alquilan en estos portales estén ocupadas, y que ya lo digan, es porque hay voluntad política en que así ocurra. De hecho, el dato que has dado, 16.426 casas ocupadas, no es del todo cierto. Es que hay efectivamente denuncias, o bien por ocupación ilegal de inmuebles o por allanamiento de morada. Eso pues sabemos que hay muchísimas más casas. Se estima que en torno a 80.000 viviendas en casa están ocupadas, porque hay muchísima gente, propietarios, que deciden no denunciar, acuden a vías alternativas, efectivamente. Pero vamos a ver, esto se termina en 2 minutos, de verdad, modificando la ley de enjuiciamiento civil y la ley de enjuiciamiento criminal, que simplemente exige mayoría simple. Con esto tendríamos equiparación con otros ordenamientos jurídicos, como ocurre en Francia o en Alemania, en que en torno entre 24 y 48 horas con el título de propietario se va el ocupa a su casa. ¿Por qué no se quiere cambiar esto? Porque no hay voluntad política por parte de la izquierda de modificar esto. Y otra cosa, en el 2015 se modificó el Código Penal por el Partido Popular. Bueno, pues se redujo las penas por la llamada ocupación no violenta, y entonces había 10.000 ocupaciones al año, y tampoco se quiso modificar las leyes de enjuiciamiento precisamente para agilizar el proceso, para expulsar al ocupa de la vivienda ocupada. Bueno, yo que darte la enhorabuena, Gabriel, porque hoy has tocado temas que son las dos grandes preocupaciones en este momento de los españoles, según todos los barómetros. En primer lugar, la vivienda, por encima de la inmigración, y en segundo lugar, la inmigración. El tema de la vivienda es un fracaso colectivo. El otro día el Banco de España decía que el déficit de vivienda en España son 700.000 viviendas, ¿no? Es decir, bueno, y es una responsabilidad compartida, porque indudablemente hay un eje que es la ley del suelo, que eso lo hace evidentemente el gobierno nacional, y creo que la ley es malísima y que entorpece muchísimo la construcción de las viviendas, etcétera. Pero luego también hay una responsabilidad que indudablemente el construir viviendas es también, hay competencias autonómicas, incluso municipales, ¿no? Estamos tocando que la brecha generacional, es decir, lo que se está produciendo, que es la rebelión de los jóvenes, que luego se quejarán los dos grandes partidos, se está produciendo, y digamos que dentro de esa encrucijada el eje es el asunto de la vivienda. Mucha gente que no se puede casar, que no encuentra, vamos, a lo mejor alquilar una habitación, un cuchitril, te puede costar, para los salarios que pueden tener, un dinero que no es de recibo. El 60% del sueldo medio de un joven se va en el alquiler de la vivienda. Es decir, es un tema absolutamente crucial, y creo que los debates que está habiendo, que debe ser un gran debate nacional, no están a la altura ni tienen la respuesta que necesita España en esta crucial cuestión. Arturo, muy de acuerdo contigo, pero que no se nos olvide que el problema también de la vivienda tiene mucho que ver con la inmigración ilegal, por la cantidad de personas que están viviendo todos los años, bueno, todos los días, y al final esas personas tienen que vivir, ¿no? Entonces al final tenemos un problema de construcción muy bien apuntado, pero también, en concreto, el asunto de la ocupación, que sabemos que el 52% de las ocupaciones son perpetradas, ese crimen, también por inmigrantes. Entonces, claro, es que tiene muchísimo que ver la crisis de la vivienda con muchos factores, pero uno de ellos, que es cardinal, que es un eje vertical absolutamente en este caso, es por el asunto de la vivienda. Y el otro sería la legislación del gobierno que tenemos, que legisla exactamente para que haya más ocupación, haya más inquiocupación,
y la vivienda suba el precio y los alquileres sean imposibles. Sí, o sea, pero, todo eso tiene nombre y apellidos. José María, ¿qué ha sido de la Sánchez. operación Campamento? Que es una operación del año 80 y tanto. Se ha empezado a construir una casa allí, llevamos 40 años sin hacer nada. Y espera, lo de la Castellana, Madrid Norte, yo no sé muy bien, también llevamos 35 años. Hombre, algo falla, algo falla. Y además que algo falla. Ser claros en este asunto, que estamos hablando de actores secundarios. Evidentemente, las personas que vienen, los inmigrantes ilegales, los ocupas. Y hay que ir también a la raíz y a los actores principales, que les permite que eso se lleve a cabo. Bueno, pues el gobierno. Que esto es lo que importa. ¿Qué interés hay detrás o por qué no les interesa erradicar este problema que todos los españoles siguen sufriendo? Si vemos situaciones, los del volcán de La Palma, ¿dónde siguen viviendo? En contenedores. Y al final, estas personas cuando llegan, ¿a dónde se les envían? A hoteles de 4 estrellas. Aquí lo tenemos que dejar, señores. Gracias, Nada, Gaby, por estas crónicas de manicomio. Última pausa de publicidad del día de hoy, apenas unos minutos que se pasan rapidísimo. Y a la vuelta profundizaremos en una cuestión que desde luego es clave, que es el tema del aborto. El Ministerio de Igualdad y Sanidad han lanzado una página web en estos últimos días que parece algo nuevo. Sin embargo, esto ya existía. De hecho, es bastante curioso que Mónica García se reúne, imagínense, hoy con una asociación y al día siguiente esa asociación crea esta misma iniciativa. Se lo contamos a la vuelta. Recta final del programa, espacio ahora para el Club de Amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Una entrada así diferente. Bueno, Hemos dicho, fenomenal. Vamos a animar Claro que el sí. cotarro aquí en la No, me mesa. viene fenomenal porque así empiezo de otra forma, porque hoy quería empezar recordando las actividades y la agenda de octubre, que hoy comienza, hoy estamos a día 1 de octubre, y siempre me dice la gente que lo digo muy rápido. Bueno, pues hoy lo voy a decir un poco más despacio. No, perdona, Paula. Vale, un poco más despacio. El miércoles 15 de octubre a las 11 de la mañana arrancan los paseos por Madrid. Será en esta ocasión la Guerra Civil. Lo haremos con Javier Sardón. Será un recorrido de unas 2 horas. Decir a la gente que va con sus cascos, que lo pueden ir, o sea, no hace falta ir en un paso ligero andando, o sea, que se puede disfrutar del paseo, lo pueden oír con sus cascos. Toda la explicación que va dando Javier Sardón, que la verdad es que no tiene desperdicio. Pero lo que sí que queremos que la gente sepa que son 2 horas, porque luego muchas veces piensan que a lo mejor es menos tiempo y terminan un poco cansados. Luego, por la tarde, comienza el ciclo de Fernando Paz, del cristianismo en la historia. Como excepción, será el miércoles, porque van a ser durante 10 sesiones, 10 jueves, a las 7 de la tarde. Pero en esta ocasión será el miércoles 15, porque el jueves 16 Fernando Paz estará con nosotros en Barcelona en un debate que es muy especial por la proximidad a la fiesta, que es el día 12, que es la Hispanidad, en el que nosotros queremos sobre todo poner de manifiesto y sentirnos orgullosos de lo que somos y sobre todo defenderlo y llevarlo a generaciones posteriores. ¿Por qué? Porque se está perdiendo el concepto de hispanidad, todo lo quieren perder y diluir. Entonces, el tema que vamos a tratar es hispanidad, raíz, identidad y futuro. ¿Con quién? Con José Javier Esparza, con Fernando Paz, con Marcelo Gullo y con don Julio Ariza. Es un cartel, la verdad, excepcional. Son plazas muy limitadas. Es en Barcelona a las 7:30 de la tarde. Luego, el lunes 27 de octubre tenemos con nosotros a Jorge Busadé, a José Antonio Fuster y José Ramón Fernández. ¿Hablando de qué? De la Agenda 2030. Llevamos 10 años, hace 10 años que se firmó la Agenda 2030. Y sobre todo lo que queremos es desmontarla. Es que no ha sido una solución, es que ha sido un problema para todos nosotros. Y nos la vamos no tragando, pero sí nos la hacen tragar con cucharón. Entonces, desde aquí, desde el Club de Amigos y sobre todo desde la Fundación Periodismo y Libertad, queremos desmontarla. ¿Y con quién? Con los mejores, con los 3 que acabo de nombrar. Y el día siguiente, el martes 28, estará con nosotros Xavier Horcajo, hablando del caso Pujol. Es un juicio que llevamos esperando 11 años y bueno, analizaremos todo el proceso judicial con Xavier Horcajo, que es un gran conocedor de este tema, porque además tiene 2 libros publicados sobre ello.
Luego, quiero dar las gracias a nuevas incorporaciones del Club de Amigos que se van incorporando. Estos son de esta mañana: Manuel de Coruña, Joaquín de Madrid, Luis de Andújar. Decirles que gracias. Hay muchísima gente, Alba, que está haciendo las donaciones puntuales, que está bueno, pues completando esa cuota para llegar a los 250 euros para poderse desgravar. Desde aquí, que de verdad que gracias. Es muy sencillo, yo lo vuelvo a explicar por si hay alguna persona que acaba de poner el televisor y nos ve por primera vez, que sepa que nos puede ayudar haciéndose socio del Club de Amigos o haciendo donaciones puntuales, que los primeros 250 euros te desgravas el 80%, es decir, te devuelven 200 euros y solo pagarías una cuota de 50 euros al año, que son 4 euros al mes. La gente que es socia del Club de Amigos y que no llegue a esos 250 euros y quiera llegar, no hay ningún problema. Hemos empezado pronto, es hasta el 31 de diciembre y tiene todos estos meses para organizarse su economía familiar y poder hacer donaciones puntuales en estos meses o hacer una de golpe por el importe que resta de esas cuotas que tienen anuales. También hay gente que ya, como lo sabe, lo está haciendo dejando la cuota, ha aumentado la cuota de cara al año 2026, así que a todas aquellas personas que ya lo están haciendo, ya a todas aquellas personas que se acaban de enterar, que gracias por ello. ¿Qué más se puede ayudar ayudando a esta casa? El otro día, ayer, don Julio Ariza con los relojes. Ha sido un éxito, Alba. Quedan pocos, pero todavía quedan. Hay algunas personas que bueno, pues han llamado a lo largo de esta mañana. Todavía quedan. También quedan las colecciones de Ana Catalina de Emmerich. Decirles que con las actividades también nos ayudan, que todo suma. Yo siempre digo, granito a granito se hace granero y ayuda al compañero. En el caso de que tengan una empresa, hay gente que, bueno, pues que tiene una empresa que también quiere ayudarnos, que se siente identificados con nosotros, se puede desgravar en el impuesto de sociedades el 40% el primer año y los 2 años sucesivos, a partir del segundo año sucesivos, si mantiene la cuota o la aumenta, se puede desgravar hasta el 50%. Es decir, el primer año, si hace una donación puntual de 500 euros al año, se desgravaría 200 euros el primer año y el segundo año se desgravaría el 50%, 250 en el impuesto de sociedades. Todos son ventajas. Todos son ventajas porque además... ¿Has perdido? Yo te lo explico. No, pero te pregunto, tú me estás diciendo lo siguiente. Yo, por ejemplo, este año 2025 estamos, ¿no? Si entre ser socio y alguna aportación y tal, como quiera, llego a final de año habiendo aportado al Club de Amigos 250 euros, cuando haga mi declaración de Hacienda, me encontraré que a la hora de pagar, si yo tengo que pagar, por ejemplo, 400, de ahí me podré quitar 200 directamente. Correcto. Y solo pagaré 200. Correcto. O sea que, de hecho, yo habré pagado, de hecho, 50 al Club de Amigos y 200 me los habré ahorrado de pagar a Hacienda y se los habré trasladado al Club de Amigos. Es decir, en vez de al Ministerio de Hacienda, los he mandado al Club de Amigos. Correcto. Que es un poco distinto. Eso es. Bueno, pues Y entonces, también... entonces no me he perdido. No. Claro. Y también, de hecho, también quiero aprovechar eso que acabas de comentar, porque hay mucha gente que no está obligada a hacer la declaración de la renta, pero sí nos ha estado ayudando todo este año. Entonces, siempre desde aquí, animar a que por lo menos hagan el borrador, porque si el borrador les sale a devolver, que por favor lo presenten, porque es una forma de que es suyo y es una gratitud por habernos ayudado todo este año. Es que o sea, mucha gente que no tiene que hacer la declaración de Hacienda, si hace el borrador, se dará cuenta que le tiene que devolver. Claro, es que de hecho el año pasado nos comentaban, pues cuando llegó, no, es que yo no la presentaba, pero me dijo mi asesor que le llevé los papeles, que por qué no hacíamos el borrador, y mira, me salió a devolver, pues claro que sí, claro. O sea, de hecho, todas aquellas personas que hagan donaciones, no tanto los socios, porque tenemos todos sus datos, pero las personas que hagan donaciones, que por favor se pongan en contacto con nosotros, porque necesitamos una serie de datos para que eso quede registrado, como es nombre, apellido, DNI y dirección postal. Es algo que nos pide Hacienda para que eso se quede registrado y se puedan desgravar. Pues Paula, muchas gracias, porque estoy segura también, muchos de los que están aquí en esta mesa, también de los que están ahí al otro lado, seguro que no se piensan 2 veces pagar alguna plataforma como Netflix, HBO, Spotify, etcétera, etcétera, y que sepan que con una pequeña aportación mensual ayudan a que un medio como el Toro Televisión pueda existir para informar con libertad, para la defensa de unos ciertos valores y también para dar voz a todos aquellos que precisamente no la tienen. Haciéndose socio del Club de Amigos
amigos, con donaciones, con los relojes que ya no quedan apenas unidades, que decía Paula, con los libros de Ana Catalina Emmerich, y luego también pueden participar en todas esas maravillosas actividades que tiene el club preparadas en la agenda por delante. Su ayuda, desde luego, que marca esa diferencia. Así que nada, que llamen cuanto antes. Ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91-616-2464. Paula, muchas gracias. Gracias a ti siempre. Vamos con más asuntos, que ya nos va quedando muy poquito tiempo. Precisamente, uno de esos valores que siempre ha defendido esta casa es la vida. Entonces vamos a hablar del aborto, de esa nueva página web para fomentar el aborto de las mujeres y también tapar de esta forma el escándalo del Ministerio de Igualdad con las pulseras telemáticas antimaltrato. Quiero abortar. Así se llama la nueva web que han impulsado los Ministerios de Sanidad y de Igualdad para ayudar a las mujeres a abortar. Esa estrategia de garantizar el derecho en condiciones óptimas, porque es de lo que se trata, de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones óptimas y para todas. Con ella pretenden ofrecer a las mujeres información sobre sus derechos, los pasos a seguir y los recursos disponibles en cada territorio. El lanzamiento coincide con el 40 aniversario de la legalización del aborto en España. Una cortina de humo perfecta para intentar borrar el escándalo de los innumerables fallos de las pulseras antimaltrato. Con estos anuncios parece que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha propuesto que los ciudadanos se olviden que bajo su cargo la vida de 4.500 mujeres se puso en riesgo. No se sabe cuántas vivieron esos fallos en las pulseras que supuestamente las protegían de su agresor, porque Ana Redondo sigue sin facilitar la cifra de mujeres afectadas. Siguiendo con el plan de acumular noticias, dejando en segundo plano el desastre de las pulseras, el Ministerio de Igualdad ha anunciado un nuevo compromiso, que la violencia vicaria se recoja de forma específica en el Código Penal, para llevar a España a la vanguardia. Hablamos de un conjunto de medidas que pretenden, como digo, proteger a las mujeres víctimas de violencia vicaria y también situar a España, ¿por qué no?, nuevamente a la vanguardia en lo que suponen las políticas de defensa de la igualdad. Sin embargo, el plan de la ministra de dejar atrás la polémica no avanza como esperaba, por mucho que lo intente. El Tribunal Supremo ya ha recibido la primera querella contra Ana Redondo, presentada por el sindicato Manos Limpias. En ella se le imputan delitos graves vinculados al colapso del sistema de protección a las víctimas de violencia de género y se la acusa de prevaricación administrativa por omisión del deber de socorro institucional. La nueva web lanzada por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Igualdad, Quiero abortar, tiene un claro objetivo. Y no es el de informar y dar viabilidad, es el de promover la cultura de la muerte. El contenido del portal y los eufemismos utilizados hace que no importe realmente el nasciturus, tanto para sanidad como para igualdad, es irrelevante, cuando es el centro del embarazo. Explican los procesos que hay para abortar, el quirúrgico o el instrumental. En la técnica de la dilatación y aspiración, hablan de proceder a la aspiración del contenido del útero con una cánula. ¿Contenido del útero? O la vida que se está gestando. Desarrollan las técnicas que se llevan a cabo. En ningún momento comentan las consecuencias de las mismas. En la dilatación y evacuación hablan de la utilización de unas pinzas especiales para extraer el contenido uterino. Y se recomienda la opción de la intervención en 2 tiempos. ¿Y las consecuencias de la utilización del forceps? ¿Y la succión? ¿Dónde están los riesgos? La vida humana no tiene cabida en la información publicada. La bioética se deja de lado. La mujer no conoce los riesgos a los que se enfrenta. La web presenta consecuencias físicas, el malestar posparto. Las psicológicas no les importa. Esto provoca que haya una distorsión de la realidad. Se plantean cuestiones en una única dirección: terminar con el embarazo, la muerte del feto. Los ministerios atentan contra la libertad humana, te guían únicamente al aborto. El obispo de Orihuela Alicante, don José Ignacio Munilla, hace referencia a la moral. Dice el refranero español: consejos vendo y para mí no los tengo. ¿Qué autoridad moral puede tener quien denuncia el genocidio en Gaza, cerca de 20.000 niños masacrados en 2 años según diversas ONGs, mientras que promociona el genocidio de los inocentes en su propia patria? 100.000 niños abortados anualmente en España. Para el gobierno no existen opciones, ni dignidad humana, ni el nasciturus, y en el fondo tampoco les importan las mujeres. Solamente tienen claro un negocio: acabar con la vida.
Bueno, lo de esta página web, desde luego, es una aberración. Hemos profundizado en esta pieza de apenas unos minutos un poco más en este contenido. También estamos en estos momentos investigando quién está detrás, porque, como les decía antes, esto parte de una asociación catalana. Por lo que sabemos hasta ahora, no ha recibido ningún tipo de ayuda ni subvención por parte del Gobierno central, pero sí que es cierto que el 2 de diciembre se produce una reunión de Mónica García en el propio Ministerio de Sanidad con diferentes personas de esta asociación, y que al día siguiente esta misma asociación pone en marcha la iniciativa Quiero Abortar, que es la misma que esta página web. Pues habrá que seguir mirando qué pasa, pero yo gratis no creo que sea eso. No tiene pinta. No. Entonces, yo quería traer, sí, no para desviar el tema, sino leer una noticia, creo que es de hoy, del debate de la parte de Madrid, que dice: Madrid aprueba la propuesta de Vox para proporcionar información obligatoria sobre el síndrome post-aborto. Sí. Lo digo, diríamos, como un poco distinto de esa noticia, para que veamos quién está. Totalmente lo contrario, porque esta página web desinforma y eso informa. Por eso, que estoy hablando de, bueno, pues hacer algo en favor de la vida, algo, porque tampoco es para tirar cohetes, pero es algo, o hacer algo en favor de la muerte. Porque claro, la página, esa ya se titula mal, yo no quiero abortar, con lo cual no me interesa lo que ponga la página ni leerla. Y creo que haría falta una página, si las autoridades del Ministerio fueran decentes, la página tendría que ser yo no quiero abortar, para dar salida a aquella gente que tiene dudas. Ignacio. Bueno, España tiene un problemón de natalidad española, un grave problema de demografía, en tanto que no nacen niños en España. Y es un problema que no es de hoy, sino que llevamos ya acarreando desde hace muchísimo tiempo. Y en vez de los poderes públicos estimular e impulsar la natalidad, lo que hacen es precisamente impulsar y estimular la muerte. Porque además, cuando una mujer pues, tiene un embarazo no deseado por X motivos, lo primero que deberían hacer las administraciones públicas es precisamente dotar de información y también de alternativas a esa mujer que evidentemente no quiere abortar, pero en fin, tiene una serie de problemas y dificultades que ella percibe como muy serias. Entonces las administraciones públicas no estimulan eso, no dicen, oye, ¿cuáles son las consecuencias además también del aborto? ¿Cuáles son las alternativas que nosotros te damos precisamente para que salga adelante esa criatura? No, lo que están es precisamente en el aborto, ¿no? Que, entonces, claro, dices, pero además este gobierno y estos poderes públicos que cacarean tanto, en fin, que intentan utilizar e instrumentalizar a las mujeres, son los mismos que un día tras otro traen inmigración ilegal de hombres, de culturas ajenas a la nuestra, donde se denigra a la mujer y el abuso es norma. Este gobierno es el gobierno de la ley del sí es sí para sacar de la cárcel abusadores y violadores. Es el mismo gobierno que tiene también las pulseras antimaltrato que fallan y cuando fallan lo niegan, es decir, engañan a todas las mujeres víctimas de todo esto. Entonces, claro, es decir, con un problema absoluto de natalidad y de demografía, que en vez de estimular e impulsar para que las mujeres que quieran puedan tener más hijos, a través, por ejemplo, de los estímulos fiscales o de otras mismas vías, lo que hacen es, oye, no te preocupes, tú mata al niño. Porque también lo de la interrupción voluntaria del embarazo es un eufemismo, porque no es una interrupción, es que estás acabando directamente con la vida. Y en muchos casos tampoco voluntaria, porque una persona que va o acude a estos abortorios a abortar sin tener toda la información tampoco es que sea muy libre para tomar la decisión, porque desde luego no sabe a qué se está enfrentando. Y sobre todo nunca es voluntaria de la víctima. No, eso es... Porque el que muere no es la madre puede morir moralmente, evidentemente, o psicológicamente, pero el que mueve es el niño o niña, y lo que el que muere, y este no es voluntario. Lo que debería ser un derecho real de las mujeres dado y dotado por los poderes públicos es información sobre todo lo que va a suceder, de las consecuencias y también, evidentemente, sobre las alternativas. Y aquí nadie ofrece alternativas. Yo de vez en cuando cuento también el llamado Hospital de la Inclusa, que es un hospital de la Edad Moderna española, me refiero del siglo XVII,
y que se cerró ya con el gobierno socialista y que permitía a las mujeres que no tenían recursos para no abortar, precisamente poder darlo a un hospital. Y bueno, digo en Madrid porque me acuerdo precisamente que fue en los años 80. Y aún está el edificio en muchos sitios. Esto es, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que precisamente aquí hay que cambiar un poco el prisma y intentar garantizar, la verdad, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y es un fracaso como sociedad. Y sinceramente los derechos de las mujeres van más por la alternativa y por la información, que es lo que niega directamente el gobierno, a directamente abocarlas a algo que además va a tener unas consecuencias de por vida para las mujeres. Arturo. Sí, vamos a ver, lo que es un derecho es la vida, no el aborto, ¿no? El aborto es un fracaso y el aborto es un error que a muchas chicas que lo han hecho les ha perseguido luego a lo largo de toda su vida, en su conciencia, etc. Yo me he alegrado mucho cuando he visto esta mañana esta iniciativa de Carla Toscano, apoyada luego que también al mismo tiempo por el Partido Popular, por lo que significa de confluencia política y sobre todo por compartir unas convicciones comunes, ¿no? Ya está bien de que la política sea al final un oficio como otro cualquiera y la gente no tenga convicciones. Se está aquí en la política, o los que estás en la política, para defender ideas, creencias, principios, etc. En España, en el 2023, en España hubo 103.097, no me quiero olvidar de ningún niño que no ha nacido, interrupciones efectivamente voluntarias del embarazo, que es un eufemismo, igual que si a un ahorcado le dices que se le ha cortado la respiración de forma... Es que se le ha interrumpido la respiración, ¿no? Eso decía también Te refieres a físicas, por eso, ¿no? Ya, sí. A clínicas, vamos. Sí, claro. Que las tasas de hospitalización de las mujeres embarazadas que han abortado son el doble de las que no han abortado. Es decir, que decía la izquierda, es que no hay evidencia científica, eso que dicen ustedes, es innecesaria la información, hay que respetar el deseo de las mujeres. No. Hay datos concretos. Las tasas de hospitalización de las mujeres que abortan duplican a las personas que no han abortado, con depresiones, pesadillas, insomnio, alcoholismo, autolesiones, etc., ¿no? Julián Marías, para mí, escribió un opúsculo maravilloso que se titulaba Una visión antropológica del aborto, ¿no? Decía que para él, a través del aborto, lo que se está negando es la negación, se está negando la condición personal del hombre, ¿no? El nacimiento de un niño es una radical innovación de la realidad, la aparición de una realidad nueva, es una tercera persona, no es un qué, sino que es un quién, ¿no? Absolutamente nuevo. Está alojado en el vientre de la madre, pero no es que forme parte del cuerpo de la madre, está alojado en el cuerpo de la madre, pero es una tercera persona. El niño no nacido es una realidad viviente, decía Marías, que llegará a nacer si no lo matamos por el camino, ¿no? Y entonces yo creo que con estas palabras está todo dicho. Me gustaría terminar además esta parte, este bloque temático acerca del aborto, con unas declaraciones de la ministra de Sanidad, de Mónica García, comentando precisamente cómo en el año 2024 estos abortos han crecido un 3% en España. El pasado año se practicaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en nuestro país. Esto supone alrededor de unas 3.000 intervenciones más que en el año 2023, un aumento del 3% y una tasa del 12,36 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, prácticamente estable en comparación con la del año anterior de 12,23. Esta cifra refleja un incremento en la mayoría de las comunidades autónomas y en todas las franjas de edad. También es relevante destacar que más de 3 de cada 4 interrupciones se realizaron antes de las 8 semanas de gestación, lo que muestra que las mujeres están accediendo de forma temprana al sistema sanitario. Además, 2 de cada 3 mujeres que interrumpieron su embarazo lo hicieron por primera vez, un dato que ayuda a entender mejor el perfil de quienes recurren a este procedimiento. En fin, sin comentarios. Nos quedan un poquito más de 5 minutos. Muy breve, Francas. Sí, no, muy fácil. Es que hay que estar muy vacío moralmente para, deberíamos salir a la palestra para explicar eso.
Vamos con unos últimos temas. Ya saben que la inflación es otro de los grandes problemas a los que nos enfrentamos, a los que se enfrentan las familias españolas desde hace unos años, a pesar de que desde el Gobierno se ha argumentado o ha intentado argumentar en base a la guerra de Ucrania y, en fin, mil excusas más. Hoy es el Día Internacional del Café. Veamos precisamente cómo una bebida que todos tomamos todos los días ha subido de precio en estos últimos años. Nos lo cuenta Marta de Santiago. Hoy es el Día Internacional del Café, una de las bebidas más consumidas en todo el mundo. Al día se sirven 2.000 millones de tazas. En España su consumo también ha crecido en el último año un 3,4%, a pesar de la subida de sus precios, que según la OCU ha sido del 54%. Esto está haciendo que el café sea un producto muy afectado por la inflación. Como ya saben, la subida de precios debido a la inflación aquí en Madrid golpea mucho más fuerte. Así que, ¿cómo está afectando esto al café? Pues primeramente, ya no todo el mundo puede permitirse un café diario. Se está convirtiendo en un bien de lujo y la gente se está dando cuenta de que la inflación ya no solo está afectando a la electricidad o a la vivienda, sino también a sus bienes diarios, a sus bienes de consumo y que deberían no ser de lujo. Otro de los factores que está afectando al precio del café son los países productores, que están sufriendo cambios climáticos con fuertes lluvias o sequías, lo que produce que haya mucho menos producto. En cambio, la gente que lo solicita sigue aumentando y esto hace que el precio se eleve. Así que hoy no solo brindamos por su Día Internacional, sino que también analizamos la situación global y cómo la inflación está afectando en nuestro día a día y en nuestras calles. Bueno, desde luego los altos precios siguen siendo un problema para la mayor parte de familias en nuestro país. Fíjense cómo ha subido ese café, que en el mejor de los casos llega a los 2 euros, en algunos otros sitios incluso. Y el chocolate también, porque el cacao cacao está disparado debido a la minería ilegal de oro, según se ve aquí. Y también los huevos, es decir, el tema de la alimentación es un problema, es decir, o cuidamos el campo, aquí se puede formar una muy gorda dentro de no mucho tiempo. Pero este domingo hay manifestación del campo en Madrid. En muchos casos viene obligado también por las leyes, porque el tema de los huevos está fundamentalmente han subido por el espacio que tienes que dedicar a cada gallina, por poner un ejemplo bien tonto. O sea que estamos consiguiendo que todo sea más caro y supongo que para jorobar debe ser que algunos en su vida, como Mónica, fardan de cosas que son, en fin, a mí me daría vergüenza pensarlas. Sí, hay una pérdida clamorosa de poder adquisitivo por parte de las familias españolas y hay unos causantes y el gobierno lo niega. Es que el gobierno te dice incluso que el poder adquisitivo es muchísimo mayor. Oiga, vamos a ver, a lo mejor cobro un 3% más, vale, pero la inflación es esta. Y por tanto el coste de la vida es muchísimo mayor. Por tanto, con lo que antes compraba con 1 euro, ahora no lo puedo comprar porque me cuesta 2 euros, 2,5 euros. Y parece algo pequeño, pero evidentemente las familias españolas lo soportan, les cuesta, pero es que el gobierno lo niega. Y luego tenemos la vía impositiva, es decir, la cantidad de impuestos que están exigiendo las diferentes administraciones, claro, y los españoles pues no llegan a fin de mes. Para que tú cobres 3 euros más, al empresario le cuesta 6 euros. El coste medio de los salarios en los últimos 15 años ha bajado un 3% en relación a la inflación y, sin embargo, las pensiones, por eso también volvemos a la brecha generacional, han subido, pues no sé si el 28%. En las pensiones. Un último minuto, disculpadme, es que queda muy bien, poco tiempo, no tenemos tiempo para más, se nos han quedado muchísimos asuntos en el tintero, sobre todo en página de corrupción, que no me quiero ir sin mencionar los principales titulares del día de hoy. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que valora una querella contra Cándido Conde Pumpido si permite que el Congreso de los Diputados continúe bloqueando de esta forma las leyes del Senado. Por otro lado, también información interesante en la que publica El Debate en su portada, la de que Sánchez nombró como ministro a Óscar López poco después de que llamase a Barrabés para pedirle sacar de la educación a Begoña Gómez. Y una última información, que es la que aparece en The Objective, el emisario de Zapatero que avisó a ETA de que París planeaba un golpe operativo muy importante. En fin, todas las noticias las comentarán esta tarde en la redacción abierta de Xavier Orcajo. Por lo demás, que tengan un feliz día y hasta mañana. Adiós.